Reitero, pues un kilo está muy bien. Cuando le dejo caer el dólar ahí por error, le dejo caer los 100 watts a 20 pica los 1400, 1500. Pero no es para 100 watts. Le bajo ahorita lo estoy trabajando como 40, 45 watts. Está sacando entre 700, 800 watts o más. Le está sacando 1000 watts, pues ¿qué más quieres? Digo, porque siempre hay pérdidas en cualquier amplificador. Por X razón, por antena, cable, rompes y todo eso, siempre va a haber algo de pérdida. Pero a lo mejor sí, a lo mejor como tú dijiste, a lo mejor es el selector de antenas allá en 20, digo, el selector ahí de bandas, perdón, en 20 metros, pero algo va a ser, y yo no creo que son los polvos, pero quién sabe. Y también quién sabe qué modificación le hayan hecho. Adelante, checo ahí con Leonel, cambio. Coesele. Dale, Leonel, échale, no te duermas. No, ya me voy a ir a descansar porque ya me cayó el peso al trabajo, tengo 2 días. Oye, pues sí cansa, ya me había gustado, ya tenía como 3 meses de huevón y puro paseé y de vago y ahora el trabajo ya me cayó el peso. Qué barbaridad, oye, no, hombre, ya no trabaje, Leonel. Vamos a ir a pasear. Eso sí, entonces ya me aventé un mes en México y luego vine de allá y mis hijos ya tenían planeado ese viaje. Dijo, vienen con nosotros, y pues me voy a decir que no. Sí. No, pues sí. No, pues hay que trabajar. Sí, despacito. Empieza despacito, luego ya de aquí. ¿Cuánto tiempo vas a trabajar? ¿Cuántos meses le das? Va a empezar otra la corrida hasta como octubre, septiembre, octubre se termina. Andamos dejando los árboles y luego ya viene la pesca y todo eso, se entretiene uno. El trabajo es liviano, pues dice que el Santana que anda con el látigo nomás. Y se cansa uno el estrés, andar checando todo el día los árboles. No dejen bonchecitos y la gente como quiera deja y luego me dicen, si no te dejamos, ¿qué vas a hacer? Qué bárbaro. Bueno, pues regrésalo, oigan bien todo Leonel. No, pues así todo el tiempo la gente. Hombre, pero si tú no haces nada, pero bueno. Yo también miraba, checo bien, salís arriba de aquel camionote, yo lo miraba bien fácil, y ya me dice que fácil no era, nada es fácil, solo puede ganar. Whisky, Oscar, 6 Lima, Whisky 5, Tango Vitra Charlie, dale, Leonel. El año pasado me di una enfermada como 3 meses y andaba un muchacho que ya tenía mucho conmigo y siempre decía que era muy fácil y que lo dejo encargado y no me compuse y le dije, sí, le mayordomo, dijo, ni loco que estuviera. Sí, no, pues es que es otra cosa, no es lo mismo. Cuando anda uno ahí trabajando, como cualquier trabajador, pues no, la mente anda en otro lugar, en otro lado. El telefoncito cambió. La de acá, pues ahorita traigo 18. Oye, el patrón, ¿cómo va? Pues ahí va más o menos. Y ellos no quieren más o menos, quieren bien, pues. Y pues, si no lo hace uno bien, la fruta no va a salir bien, pues. Entonces, trata uno de hacer lo mejor que se puede, pero si se cansa uno, pues. Ya no estamos chavos, Sergio se anda secando con 50 y algo, yo con 69. Qué bárbaro, todo Leonel, no, hombre, checo. No, pero al rato que ya tenga más, se va a llenar, vas a ver. Oye, no, fíjate que así decía mi patrón. Esa palabra no existía, el más o menos, todo Leonel cambio. Sí, decía un filmén allá en Madera, California, ya. No me gusta más o menos, a mí me gusta bueno. Sí, el más o menos no existía para este cuate. Tenía que ser perfecto y no más o menos. Adelante, Checo.
más o menos ha de ser pariente de ahí se va, como ya decían, ahí se va, ahí Sebastián lo arregla. Pero Sebastián nunca lo arregló. Entre los ojos de... No. Yo voy a dejar que pasen buenas noches. Quiera a tomar algo y hacer la meme porque me levanto a las 4, no, pronto se llegan. Eso sí, está bueno, Liel, que te va bien. Buenas noches, Sergio. Whisky, Oscar, Selima, todos están en escucha, buenas noches. Ándale, pues, la verdad es que pasen buenas noches. Creo que nos vamos a recorrer la 133, porque, no, pero a lo mejor a los que les caigo gordo están felices que no estoy aquí. Buenas noches, Leonel. Hasta mañana, con el favor de Dios, Whisky, Oscar, Six Lima, Kilo 6, Sierra Bravo, Yankee 73. Vámonos abajo, chico, porque si eso están esperando que nos vayamos, pues a lo mejor no. Y así mejor que pasa otro ratito más, chico. A lo mejor por eso han de decir, estos desgraciados ahí nomás infiltrándonos, ¿no? Después de la 133. Yo te enseño un ratito, va a pelar gallo, Tomás. Pues sí, yo pensaba que eran los caras pálidas que estaban no sé dónde. Resulta que eran ustedes que estaban allá arriba. ¡Qué barbaridad! Buenas noches, Juanito, pero no te enojes. No, pues tenían una mendiga guasanga que no dejan oír. Ya ves, Tomás. ¿Por qué no van e investigan? No, pues ni soltaban el gatillo. Dios, guasanga. Así me hiciste reír, Juanito. ¿Qué es eso? No, bla, así como dices tú, chico. Buenas noches. Buenas noches, muchachitos. ¿Cómo les ha ido? Y luego va a echarle rotando. Buenas noches, Juanito. No, lo que pasa es que estábamos aquí, pero llegaron los caras pálidas y se pusieron en la 134. Ah, sí, desgraciados, y que nos vamos en la 135 y los hicimos correr. Y luego nos quisimos regresar para acá, pero no, ya cuando quisimos regresar para acá, los desgraciados se recorrieron, pero a la 132. Ya, pues mejor nos quedamos allá, van a decir, pues van a pensar que los andamos haciendo allá a propósito. Pero al menos los corrimos a los desgraciados. Órale, ahora sí, ahí estaban unos ahí abajo. Cuando yo llegué aquí a este canal, dije, no, pues ya valió. Bueno, pues nomás le bajé el volumen. Y luego hace rato se lo subí porque ya no los oí ahí. Pero estaban ahí arriba, dije, no, pues son aquellos. Y como que trajeran una pelota de golf en la boca. ¿Y quién está acá, Juanito? No, pues nomás yo, pues no hay nadie, pues. Te digo que estaban unos ahí abajo bien ruidosos y ustedes arriba. ¿Y por qué no fuiste arriba a platicar con nosotros? No, pues yo no pensé que eran ustedes, yo pensaba que eran nosotros. Ahí arriba, chico. Ay, pero bueno. Alguien dijo que algo, pero a la distancia no lo oían. Bueno, Tomás, adelante. Bueno, buenas noches, Juan. Sí, allá estábamos y dije, chico, vámonos allá porque alguien está allí, pues no le puede entrar porque le estamos haciendo ruido. Buenas noches, Juan. No te
cambio, whisky 5, Tango Víctor Charlie, adelante, man. Buenas noches, Tomás. No pasa nada, ya ves. La frecuencia está rodeada de paracaidistas por aquí, por allá y más allá, pero no pasa nada, pues nomás le bajé el volumen, porque se veían allá unos como ardillitas y los otros se veían así como dice Armando, como perros grandes allá arriba. Qué barbaridad. Oye, había alguien más que llamó ahí. ¿Qué fue la otra estación que llamó hace ratito? El silencio lo dice todo. Pues así es, Juan. Me encontré Checo y pues cuando yo sintonizo, me encuentro que anda tantito arriba y luego para abajo y dije, bueno, pues ¿dónde? Pero me esperé tantito hasta que se estabilizaron ahí, Juan. Ándale, muy bien, Tomás. No, pues no pasa nada, está bueno. Me gusta saludarte, que tengas pasado un buen día, igualmente a Checo. Yo también me pasé un buen día. Ahí haciendo 2, 3 chiquilladas para despistar al enemigo, Tomás. Sí, para matar el tiempo. Yo también ahí me la pasé haciendo algo y se pasa el rato, que era uno, no se pasa el rato facilito. Oye, ni les he comentado, parece que no les he comentado, conocí al amigo Pepe Garrica, pasó por aquí y acá lo conocí, tú, Juan, adelante. Órale, el amigo ya se vino a rock and rollear otra vez para acá. Sí, dice que no puede estar, dice que es muy inquieto, todo Juan Camilo. Sí, bueno, está bueno. Sí, porque ya tiene días que no se oye allá en León. Entonces yo creo ya andaba por acá o ya se andaba preparando y bueno, no lo habíamos oído. Bueno, pues qué bueno. A ver si por ahí lo oímos de la móvil. Me imagino que se iba a traer equipo. Sí, apenas salió ayer en la tarde, hablé con él en la tardecita y apenas iba saliendo. Me dijo que no le había dado tiempo de poner el radio, que a ver si tenía tiempo cuando llegara allá donde iba y ponía el radio por ahí, venía bien armado, todo el camino. Ah, muy bien, bueno, pues qué bueno, pues enhorabuena ahí que ya anda rock and rollando otra vez ahí. El buen amigo Pepe, la que es un Alfa Quebec Charlie. Sí, ya tenía días, yo hasta le pregunté a Rafael, no sé si ayer o antier. Pero no, pues aquel no me supo decir, yo creo no estaba enterado. Bueno, muy bien, por ahí lo vamos a escuchar. Whisky 5, Tango Víctor Charlie, Kilo Golf, Charlie Alfa Tango. Adelante, Checo. Anda por acá. Le estoy diciendo a Tomás que, bueno, yo ahorita me quedé yo pensando, oye Tomás, ¿estás en el lado de México o estás en el lado de los United States? No, estoy en Laredo, Texas, tú, Checo. Oye, Juanito, estoy tratando de convencer a Tomás de que se vaya un ranchito acá, ¿no? El canijo de Mario La Yolada. Ahí lo manda ahí por ahí en San Antonio, Tomás. Ahí por el 281 para arriba, nomás pasando Lampazas. No, hombre, vete allá, mira los huevos. Ahí está padre también. Pero no ahí en mero pueblito, te puedes ir a un ranchito ahí cerquita, hay una huizachera. Para que críes tus pollitos, tus gallinitas, tu vaquita, tu chivita, puerquitos, guajolotes. No, Tomás. Te digo, yo ando a ver si lo convenzo, Juanito. Yo no sé qué se va a meter allá en la mendiga urbe. Bueno, no, pues quién sabe, pues a lo mejor sus razones tiene por estar allá, porque pues sí, ahí cuando vivía allá en el área de Dallas, Texas, pues ahí pues no sé si conocería ahí aquellas zonas ahí donde estás mencionando, me imagino que sí las conocías, ¿no, Tomás? Sí, pero no, mira los huevos, no me gusta, Checo, mira los huevos, ahí es donde llega el frente frío primero, Checo, cambio. ¿Cómo?
¿Cómo? ¿Dónde no te gusta? El mineral huevo, mencionaste el mineral huevo, adelante. Oh, sí, sí. ¿A poco hay frío? Cuando vienen los fríos, que empiezan allá por el Tahuán, se vienen y ahí topan y ahí empieza el frío cambió. Ah, caray, fíjate, eso sí no sabía yo. Y no, y vaya que si llegan los mendigos frentes fríos, pues ahí te los encuentras saliendo ahí de Diquero. Yo me encontré una mendiga tormenta en 10, 15 minutos bajó de, que era como de 60 y tantos, 70, bajó la temperatura a los 40, Tomás. Ah, hijo, pero así en 10 millas. Sí, por eso los otros pueblitos que estábamos platicando hace rato están más hacia el sur de Mineral Nuevo. Y parece que no, pero en muy poquito que cambia. Pero no, sí, los frentes fríos se vienen y empiezan desde Avenida, desde ahí en Mineral Nuevo se desbalagan para los dos lados, para el lado de la parte norte de Fort y ahí se van. Bueno, pero ¿qué tal acá para el lado de San Ángelo, para el norte de San Ángelo? Pues sí, es otra cosa por acá, Checo. Ahí por Junction, para arriba, el primer pueblito, ¿cómo se llama? Se me escapa. Y luego de ahí para arriba siguen muchos pueblitos ahí bonitos, pueblitos rancheros, pues. No, hombre. Bueno, pero ahora sí que, ay tú digo Jolana, ay tú digo Juan Gabriel. Sí, pues ya no se puede, Checo. Ahora ya estamos acá y pues aguántate, ahora aguanta, adelante Juan. Enterado, tomando, no, bueno pues, esa fue tu decisión y si estás a gusto ahí, pues ¿cuál es el problema? Pues sí, pues nada más que el espacio que tenía allá, pues ya no lo tengo acá, pero pues esa fue mi decisión, no, nadie me pasó la manita, tú fue el cambio. Enterado, precisamente, no, bueno, pues, si ahí estás a gusto, eso es. No, porque sí, pues, tú ya habías vivido allá donde tenías más terreno y todo lo demás. El que me platicaba Roberto, que por ahí más o menos era tu vecino, algo así. Sí, pero Roberto sí está entre la ciudad. Yo ya me había rodeado. Todas las nuevas subdivisions, ya me habían rodeado. Pero con él, no, hombre, era un rancho ahí, era un ranchillo. Y ahora no, ya es toda una ciudad. Lo único que no hay son edificios, pero nada que ver, ahora ya hay calles grandes, cuando con ella eran puros caminitos, y ahora ya no. Y pues los impuestos me hicieron correr porque estaba subiendo demasiado el impuesto, pues todo se está construyendo un poco en adelante. Ándale, muy bien, enterado, Tomás, sí, es lo que ocurre cuando empiezan a abrir ahí colonias nuevas y bueno, especialmente depende de qué tipo de colonias sean, fíjate. Acá para el rumbo donde yo vivo, al rato se va a poner del cocol acá también, porque vienen comprando terrenos baldíos que son de cultivo, fíjate. Acá para la zona donde yo vivo, al sur del pueblo, acá en la mera orilla. Y ahí estoy viendo que ya vienen comprando ahí muchos terrenos que antes eran de cultivo. Y ahora los están construyendo, pero están construyendo pura casa de alto pedorraje, así de que, pues al rato yo creo se va a poner caro aquí en la zona esta donde estoy viviendo yo, Tomás. Se va a poner caro ahí para la gente que vive por esta zona. Sí, pues así está para allá donde yo estaba. A mí me platicó un señor, como en el 2019, lo conocí al señor y también vivía ahí en el pueblo, o en el rancho, porque son puros ranchillos ahí donde vive el señor. Y me dijo que en 10 años iba a crecer el doble el pueblo ahí donde yo vivía. Dije, no, pues
ya para qué quiero, y aquí donde estoy, pues también estoy de las afueritas, estoy de las afueras, la única diferencia es que pues aquí es una colonia pequeña, aunque es una colonia nueva, pero es una colonia pequeña y no hay terrenos grandes, eso es lo único diferente que hay aquí. Y yo estaba en el último terreno de la colonia, en el último, pero sobraba uno al lado, pero no, dije, ¿para qué lo quiero? Mejor no. Alguien me decía, cómpralo, no, ¿para qué? Y ya están construyendo otra casa ahí en el lado, pero ya no va a haber más casas, más que una al lado donde yo me encuentro. Adelante, Juan. Enterado, Tomás, enterado, pues sí, así. Desafortunadamente la mancha urbana se va extendiendo en todas partes. Bueno, pues ni modo, no, pues ahí se pasa. Y bueno, si ahí es donde estás a gusto y no está tan exagerado todo eso, bueno, pues ahí hay que darle, Tomás. Sí, está bien, ahorita está bien, y no creo que se vaya a poblar mucho, pero quién sabe, si se empieza a poblar mucho va a ser, pues no tan pronto, viene despacio, y ahorita ya ves que los detuvieron ahí con todo eso, que subieron mucho los intereses, y ahorita está todo tranquilo, no está muy, ya va para arriba nuevamente, ahí se está viendo ya más construcción, pero cuando yo llegué estaba todo parado, no había nada de construcciones nuevas, ahorita sigue haciendo nuevamente, y yo creo que así está por todas partes, bueno, kilo golf hay Charlie Alzapanga, kilo, carajo, que pusieron más, Sierra Bravo Yankee, adelante, chico. QSL total. No, lo mejor es que yo lo que estoy diciendo es mi sueño. Ese es mi sueño, tener como Víctor está bien, se fue, está bonito su rancho. Nomás que no puede tener gallinitas ni nada porque el clima es muy extremo. Bueno, sí puede, pero en el invierno tiene que tenerles un lugarcito ahí adecuado para meter los animalitos y ponerlas hasta calentoncito o algo, porque pues, son animalitos que pobrecitos ahí se mueren de frío. Entonces, pero sí, yo creo que es mucha lata para mantener animalitos en un clima extremo. Pero en un clima moderado, no, pues es otro rollo. Y pues no, es el sueño de viejillo mío, imagínate. Pero no, yo no tengo con queso las enchiladas, así de que, ahora sí que yo no, pues como dicen por allá los caribeños, sueños guajiros, pero bueno, un ranchito por allá a las afueras donde no hubiera una maldita sociedad, y no, otro mundo, otro rollo. Bueno, al menos como yo soy de rancho, pues yo sé lo que es la vida de rancho. Yo sé que no es bien fácil, hay que levantarse de comer a los animalitos y atenderlos, etcétera. Pero ya viejillo todo corraco, que no tienes nada que hacer, pues ese sería tu trabajo, Tomás. Lo digo en mi lugar, no en el tuyo. No, pero tú también lo puedes hacer. Lo malo que yo no conozco allá, donde tú estás, si no, yo también te mencionara ahí, mira, que aquí en el lugarcito está todo dar. Tú como conoces por acá, pues por eso me dices ahí, pero pues pues no, sí lo pensé, pero no puedes tener todo todo, chico, no se puede tener todo, tenía en mente esto que iba a ir de un lugar más pequeño, porque no se puede soñar despierto, cambio. QSL. No, es que ahora sí que cada quien. Ahora sí que cada quien es feliz de acuerdo a su manera. No, de eso sí, respeto 100%. Juanito ahí es feliz y ahí está feliz. Al rato Juanito va a ser radioaficionado de alto pedorraje. Pues imagínate, va a estar rodeado de puras casas de alto pedorraje. Sí, a lo mejor sí. Se va a tardar un ratito, todavía unos cuantos años más. Mínimo unos 10 años para que se vuelva a hacer ahí todo eso. Bueno, no sé cómo sea. Hay ciudades que se quedan bonitas, hay otras que no. Como allá en la parte de Dallas. Hace muchos años antes
nadie quería nada que ver para el lado sur de Dallas. Todo el norte. Llenaron el norte y ya muy lejos del centro de Dallas y le dieron para el sur porque estaba más cerca. Así es de que, no, pues todo se puede. Pero a ver qué pasa. Adelante, Juan, toma cambio. Ándale, gracias, Tomás. Kilo Wolf a echarle al batango, bueno. No, pues así es. No, pues, no, Checo, es que tú no digas que tú no puedes, Checo. No, hombre, cualquiera puede, nomás es querer, Checo. Bueno, pues eso voy a tenerlo en mente, bonito. Eso, sí se puede. No, ahí tú estás bien, tu lugarcito, pero todavía usted sí está de ranchito ahí, ¿no? En la mañana se escucha ahí el cacaraqueadero y el cantar de los gallos, ¿no? A ver, ¿quién habló, Checo? No, te preguntaba que ahí donde tú eres todavía ranchito, que en la mañana se escucha el cantar de los gallos. No, pues, o sea, como les dije ahorita, había todavía mucho cultivo aquí cuando recién yo llegué por aquí donde vivo, no había mucho. Pero no, ya aquí las casas que hay aquí ya estaban. O sea que aquí exactamente, el lugar donde yo estoy viviendo no se ha poblado mucho, pero hay muchos lugares, o había más lugares que eran todavía de cultivo, Checo. La mayoría cultivan alfalfa y cosas de esas. Algunos sembraban ahí poquillo chile y esto y lo otro, aquí muy popular en Chile. Y es lo que estoy diciendo, que ya se vienen poblando, o sea, ya vienen comprando ahí los terrenos que eran de cultivo y ya vienen construyendo, Checo. Por eso digo que al rato probablemente yo no lo voy a ver, pero las nuevas generaciones que hay aquí, yo creo al rato van a ver poblado completo. Los poquitos terrenos vacíos ya van a estar poblados, Checo. No, pues así suele suceder, bonito, con el progreso. Pero no, pero de todas maneras estás feliz ahí. Pues me ubico ahí más o menos por como me dices. Aparte que pues ya te construyeron un track stop ahí a un ladito. Ahí van, al ratito te van a llegar allá. Pero no, tú ahí estás bien, Juanito. Por tu casita ahí, no sé cómo está ahí, pero por lo que nos platicas, pues tienes ahí espacio para rajar leña allá afuera, para andar haciendo ahí tus chiquilladas, tienes el agua ya a 3 metros de profundidad. No, nada que ver. Aquí yo creo que donde yo me encuentro el agua no está muy lejos, Juanito, pero si acabas un pozo aquí, se da cuenta la ciudad, te meten al bote. Sí, pues es lo que ocurre. Es lo que ocurre, Chico. Bueno, deja ver, hay unas buenas noches. A ver quién falta las buenas noches, adelante. La estación de las buenas noches ya se fue a dormir. No, pues entonces, ¿para qué viene? Entonces nomás dijo buenas noches porque ya se iba. Yo soy de la nueva generación, No, bueno, pues si nomás a eso vino, bueno, pues que tenga buenas noches. No, pues yo no dije buenas noches. Yo no dije ya se durmió. Así, buenas noches, Juanito, buenas noches, Checo. Yo soy de la nueva generación. De la nueva generación, bueno, pues buenas noches. Buenas noches, Checo. Buenas noches. De la nueva generación de Jalisco. Nomás de Zapotlán, el grande Jalisco. Cuna de grandes artistas, Ciudad Guzmán, mi linda Ciudad Guzmán. No, pues hay también otro tipo de gente, no lo voy a decir porque ofendo a muchos. ¿Está hablando de los que se pintan las uñas y se ponen las botas, Juanito? No, de nosotros.
grabación. Bueno, voy con Chabelito. Chabelito, buenas noches. ¿Dónde está Isabel? Oye, Juanito, ¿quién es Chabelo que está hablando? No, qué botas chuecas, Checo. Pues es que con eso que cambia del micrófono y del radio viejo, cada rato, chaval, ya no sabes ni quién eres. Soy Jesús, soy Shui. Chabelo no es de Jalisco, Chabelo es duranguense. Estoy completo. Caray, ¿cuál Jesús? Jesús de Veracruz. Bueno, ya nomás dejo tantito de venir a saludarlos. Acá aquí los nuestros 6 alfa, echarle alfa como acá. ¡Oh! ¡Ahí te habla, Chabelo! ¡Chabelito! ¿Qué pidió, Ya se durmió. Te habla Chuyote. Bendigo, Chabelo. ¿No era Chabelo, Juanito? No, se me hace que no. Saludos, Chuy. No, es que Chuy sale allá muy lejos. Yo no lo conozco, Chuy. Se me hace que no ha saludado. Esta es la segunda vez. Saludos, Chuy. Qué caray, yo pensé que ya me había quitado esos de allá del posto. Buenas noches, bonitos, no, soy Chuy, su grandísimo amigote de acá en Paramount. Dije, bueno, los escuché, los voy a saludar, ya tengo un rato que no los saludo. No, Isabel, sabrá Dios dónde esté tu Checo. ¿Quién sabe dónde anda ese amigo? Según sé, ya tiene rato que no sale, ¿verdad? Grandísimo amigote. No, estaba en la tarde. Pero nomás llegó y saludó y se fue. Dijo que sabe qué, que se le quebró el vidrio de su carro, camión, que tuvo que haber quitado todo y luego estaba poniendo todo y estaba pues, probando los aparatos. Y ya salió corriendo el canijo. Fue toda la historia y se desapareció. ¿Quién sabe dónde anda? ¿Quién llegó? Buenas noches, que dijo Chuyote. ¿Quién es? Buenas noches, saludos. Yo no dije Chuyote. Dije grandísimo, no digo como decía Miguel Ángel. Nomás grandísimo amigote. ¿Qué dice Chuy? Ahí cordial saludo. ¿Todo bien? Ya estamos acá en Arizona, Kilo India 6, Víctor Oscar Delta. ¿Está enterado, Víctor? No, dilo. Es que, ¿qué decía? Chuyote, mi grandísimo amigote, pero no malote, no. Están pensando ustedes, lo serán. Víctor, pues qué bueno, gracias a Dios que llegaste, hombre. Yo no sé qué va a hacer ese calorón. Aquí andabas bien a gusto, bien contento, Víctor. A gusto andabas en el sur de California. Ahí está Juanito y está Checo. Tómate el cambio, Víctor. Gusto saludarte y qué bueno, gracias a Dios que ya estás allá en Arizona. Ándale, Chuyote, mi gran amigote. No, ¿cuál? Acá no hace el calorón, tú, Chuyote. Acá está fresco, Acá estamos al norte de Phoenix. Allá. Hijo de la fregada. Mira nomás lo que me traje allá del sur de California. Una tos que no se me quiere quitar, bueno. Saludotes. Ahí para la próxima, pues sí, vamos a invitarte a... Bueno, más bien te invité allá con los viejillos. ¿Qué hicieron? Hicieron ahí tostadas de ceviche y no sé de cuánto, pero pues no fuiste, yo te invité. Bueno, a la próxima, tú Chuyote. Vamos a estar yendo seguido, Así es que para la próxima. Ahí con permisito, deja ver. Ahora sí que no sé quién está. Bueno, ahí llegué y prendí el radio porque venimos llegando del Gran Cañón de Arizona. Una de mis hijas se vino para acá siguiéndome.
y la fuimos a llevar al Gran Cañón. Y voy llegando, haciéndola de tos, Juanito. 7-3, cordial saludo. Buenas noches, Víctor. Oye, qué bueno que ya fueron allá a echarse la vueltita al Gran Cañón. Al Gran Cañón, oye, pues a todo dar. Sí, en la mañana alguien preguntó, le dije, no, ya se fue. Iba para allá, para el Gran Cañón. Iba a echarse una vuelta ahí, que parece que sí, habías dicho que una de tus muchachas había venido contigo ahí para la zona rural ahí de Arizona. Y qué bueno, enhorabuena, Víctor, que se le hayan pasado bien. Gusto saludarte, buenas noches. Kilo India 5, Kilo India 6, Víctor Oscar Delta, Kilo Gol 5, Charlie Alfa Tango, adelante. Pues buenas tardes, ahí nomás los saludos porque los íbamos a cenar, pero no dejé los perritos aquí afuera. No van a llegar los coyotes y se desayunen a Chuyito. Así es el tocayo del Chuyote. Acá tenemos a Chuyito. Así es que no, mejor me vine y vamos a comer algo ligerito, Juanito. Así es que nomás lo saludé y voy a lo mejor a hacerme un tecito ahí para la tos, para mí, para que se me quite la tos, Así es que saludos, Checo, ya los dejo para que sigan ahí en la charla interesantes. Adelante, Checo, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Está también Tomás. Nomás que yo creo que no lo escuchaste. Y yo creo que yo confundí a Chuyote con Chabelito. Pues no sabía, pues ya ves que llega aquí cada rato, llega cada chistosito, que ya no saben ni para dónde quedó la bolita, Víctor. Sí, ni la bolita ni la bolota. Ahí sin tirar piedras a nadie. No, Chuyote ya no es Chuyote, ya es el Chuy. El Chuyito no, porque no está tan chiquito. Así como mi perrito. Bueno, ándale pues, ahí siguen. Dejen ver a Tomás, a ver si me escucha, A ver, Tomás, ¿me escucha? Creo que en la mañana también, o no, era Santiago. A ver si me escucha. Yo soy Víctor, acá en Arizona, al norte de Arizona. Kilo India 6, Víctor Oscar Delta. Adelante, Tomás. Ok, copiado, Víctor. Sí, como no te voy a escuchar, te estoy escuchando muy fuerte. 5-9 más 15, tu señal por acá, Víctor. No, pues está bueno. Qué bueno que te diste la vuelta. Y a cuidarse esa garganta, Víctor. Buenas noches, Kilo India 6, Víctor Oscar Delta, Whisky 5, Tango Víctor Charlie. Tomás, adelante, Víctor. Ok, Tomás, bueno, ahí está. Ya lo sabes. Ahí síguele, Juanito. Siga dirigiendo la orquesta, o no sé qué papel esté haciendo ahora. Pero ahí sígale, ya los saludé y pues los escucho allá en la cocina, 7-3, saludotes. No hablen más de la gente, menos de mí. Es lo primero que nos gusta hacer. Mucho de todos. ¿Cómo? 1, 2, 3, por favor. Que la andas haciendo mucho de todos. Sí, hombre, fue lo que me traje allá. No, hombre, pues me fui según de acá para engañar el cuerpo un poquito allí con mejor clima. Y no, hombre, llueve y frío, sí. Ahí me dio un resfrío, me dio la flu y pues, no se quita. Ahora a ver si acá un poquito mejor. Dice Checo que llovió, ¿sabe qué día? Ayer hora. Así es que bueno. ¿Qué dice Checo? ¿Que vas a andar estirando ahí la ropa sucia o qué? Sí, llovió en la madrugada y durante el día estuvo briseando en algunos lugares se estaba el chipi, pero nomás así, lloviznita ligera. Y yo también amanecí con la garganta irritada y medio mocoso, no me agarré de mi lugar. Y no, ahora no hice nada. Me la fui a llevar a arreglar los rines de bicicleta con el taller y me regresé y me eché una siestita, iba a ir a chambear y dije, no iba de ganas, así es de que no van a ir sin ganas porque la gente percibe ahí el mal humor de uno. Eso sí es cierto. Y luego pues por ahí como que lo contagia a uno.
Hiciste bien, tu Checo. Bueno, pues ahí está, Voy a agarrar algo ligero, a ver qué. Una sopita ahí de esas de abrir y cerrar de lata rápidamente. Ahí no, vieras cómo había alces ahora ahí. Un montón de alces ahí tirados ahí al lado de la carretera, ahí yendo al Gran Cañón, Y los se posaban ahí para que les sacaran foto. Así, ¿no? Y luego nos fuimos también ahí un zoológico ahí pequeño que está ahí en Williams. Así es que venimos cansados. Sí, ahí síganle. Nomás así como les recomendé, no saquen ahí la ropita solear de uno. Estírense ustedes, menos los que nos retiramos. Bye bye, bye bye. K6 BOD. Oye, la chiquilla bien feliz, ¿verdad? No, hombre, las dos, Y luego todavía había montones de nieve. Había montones de nieve y pues no, fue corto para ir y venir. No fuimos ahí todas las miradas que tiene ahí el Gran Cañón. Yo cuando voy me gusta ir a todas, Yo no me enfado de ver. Y ahora me llevé los miralejos. Así es que andaba viendo ahí las cuevas que hay ahí, las niñas. Y sacándonos fotos. Fotos para allá y fotos para acá, Así es que bien contentas, pero no, esa chiquilla se fastidia y como que se pone berrinchuda también como somebody. Bye bye, bye bye, ya voy a comer, se me hace muy tarde. Chao, chillote. Algo ligero, una gacela, un conejo. Y vieras ahorita que venía entrando aquí, son como 3 millas de terracería. No, hombre, ahí se atravesaban las liebres. Uno de esos ahí, los venados, sí, el otro día andaban aquí. Ahorita no miré ninguno, tú, Chuyote. 7-3, ahí nos aventamos algo ligerito. Buenas noches. Un té un té con limón y miel para que te refresque la garganta. Y como dice el buen Kiko, ¿cómo es el buen Kiko? Mi amigo, el buen Kiko, dice, bye bye, bye bye, bye bye. Me robaron, compañero. Ahí me lo saludas, Chillote. Tú sí le hablas. Jóvenes, un placer haberlos saludado. Yo me retiro porque todavía me queda un rato para mañana trabajar, Checo, don Juanito y Tro Tomás, que está allá en Laredo, Texas. Carachos, qué lexos anda ese hombre, anda muy lejos, 24 horas de aquí. Pues yo voy llegando, quizás tengo un placer y un privilegio saludarlos, gracias. Yo me retiro con su permiso, los escucho y que pasen muy buenas noches. Adelante es la Kilo Fostro 6 Alfa Chile Alfa, Chuyote, su grandísimo amigote. Bye. Buenas noches, Chuy. Oye, ¿dónde está Chuy, Juan? Allá está de vecino Checo. Y salió también Fernando acá de Nogales. A ver, Fernando, ¿dónde vas? Fernando. No, pues ya se fue Fernando algo. Bueno, dijo buenas noches y ahorita yo a la mejor se retiró. A ver, yo se me hace que escuché una estación allá del Caribe. A ver, anda alguien en el Caribe. Allá anda alguien allá en la isla de Cuba. No, pues no hay nadie. Adelante, Tomás. Sí, yo hace rato escuché una estación, pero no es muy bajita. Yo creo que ya se retiró. Bueno, y a Chuy lo escuchaba bien bajito, y no le entendía. Estaba hablando, pero no le entendía el comentario. Le mencioné a Checo recién tempranillo que a lo mejor es lo bajito de mi antena.
Sí, yo creo que casi seguro que es eso. Tengo mi antena muy bajita, Juan, adelante. Pues sí, probablemente, pero ¿qué tan alta la tiene? ¿A qué altura la tienes, Tomás? Como a 20, máximo algunos 27 pies. Pues ahí casi andamos, yo si acaso la tengo a unos 30, más o menos. Pues sí, pero la ventaja, bueno, pues yo creo que no hay mucha, si no la mueves, el otro elemento, y yo nomás tengo un solito elemento, que a lo mejor sí ayuda, ¿no? Pero no, pues a lo mejor no es eso, tú, Juan. A lo mejor sí tiene que ver, pero también tiene que ver la otra antena de la otra estación también. Pero bueno, por lo pronto pues ahí con esta le vamos a dar adelante, Juan. Enterado, Tomás. Sí, no, pues simplemente también es cuestión de propagación y dónde se encuentra la otra estación, Tomás, y el tipo de antena, todo lo demás también, o sea, todo eso influye, Tomás, no necesariamente lo que tú tienes ni lo que yo tengo, son varios factores, Tomás. Sí, nada más que se le comenté a Checo porque las últimas 2 noches andaba ahí Nacho móvil allá en California y yo no le escuchaba. Y yo llegué a esa conclusión, pero pues bueno, puede ser otra cosa también, motivo de propagación o lo que sea. Y pues de las móviles siempre se les batalla un poquito más. Kilo Golf Phi Charlie Alfa Tango, Whiskey Phi Tango Victor Charlie, adelante, Juan. Sí, pues es eso, hay varios factores, Tomás, que pues a veces dice uno, no, pues es que puede ser mi antena, puede ser mi radio, puede ser esto y lo otro, pero no, realmente hay factores, propagación, ubicación y todo lo demás. Whiskey Fight, Tango Victor Charlie, Kilo Golf Fight Charlie Alfa Tango, adelante Checo, Kilo 6 Sierra Bravo Yankee, no te duermas, Checo. ¡Brujo! Oye, cuando yo andaba de móvil batallaban mucho para escucharme. ¿A quién oye? A mí. ¿Quién batallaba? Ustedes. Yo soy el que me estoy quedando dormido. No, ¿cómo que batallamos? ¿Cuándo? No me entendiste la pregunta. Te pregunté que cuando yo andaba de móvil si batallaban mucho para escucharme. No, pues te estoy contestando que no. Yo siempre te escuchaba. Incluso aunque tú no me escucharas, yo te escuchaba a ti, Checo. ¡Qué barbaridad! ¿Hasta cuando andaba por la Florida? Sí, así medio pinchurriento, pero sí te oía. Bueno. ¡Qué caray! Pues, ¿qué antena tienes, Tomás? Es la mitad de la XM240. La mitad, no, ni la mitad, nomás el puro, elemento solito, un solo elemento, Checo. No conozco esa antena. Pero, ¿no tienes espacio para poner una así como la que tiene Juanito? Sí tengo espacio, pero no quiero ponerla. O sea, sí casi no funciona igual. Si le pongo el reflector y si no le doy altura, pues no tiene caso, Checo. Sí es cierto. Bueno, hay unos dipolos rotativos rígidos ahí que ya ves, Roberto tiene un dipolo rotativo rígido ahí muy bueno. Pues haz de cuenta que el mío es así, nada más que la marca es la diferencia, nomás la pura marca, tú, Checo. No, pues dale para arriba, Tomás. Bueno, yo la mía la tengo 35 pies. Eso es lo que da el tubito. Bueno, el tubo es de 2 secciones de 20. No, yo la tengo como a 40 pies, Tomás, ya fuera de broma. Enterado así, no, la mía está máximo de algunos 27 pies. Pero no, ahí la voy a dejar, Checo. Ahí me ha estado funcionando y ahí la voy a dejar. No le muevas. Ya, caray, pero ¿por qué no la quieres levantar más?
Pues ya habíamos platicado eso antes, a lo mejor de repente me dicen algo los vecinos y no quiero que ya después nomás voy a estar ahí como el chinito cambio. Ah, por eso, no, y déjala. No, usted trabaja. Ahí está bien, Tomás. Quítala de camuflajearla, y qué sé yo. Pero bueno, no, está bien. Yo lo que no entiendo esos lugares. Las antenas, hay unas antenas de televisión mucho más espantosas, Tomás. Yo he visto por aquí en California. Antena sobre antena, y hay unas que hasta parecen para ham radio, pero pues no, son antenas de televisión, hasta parecen esas cúbicas de dos cuernitos y todo, pero son para la televisión y son más bromosas que la antena que uno usa. Sí, lo que llama un poquito más la atención es la que uso para 20 metros. El otro día estaba pensando que quitarla también, pues no uso otras bandas, la única que uso muy rara vez es la de 20. Y tengo otra antena que es de 10 elementos. 2 elementos por banda, me trabaja en 5 bandas. Y esa es la que llama un poquito más la atención, chico. ¿La tienes ahí puesta? RR. No, pues mejor quita esa. Y deja la monobander para 40. Y ya si quieres andar allá en 20 metros, que es un mendigo panteón, pues pon ahí un alambrito. Sí, pero luego a veces sale alguien que no, que sea de esto, pero bueno, a ver qué pasa. Y ya había pensado eso, pero luego la costumbre, ya está uno acostumbrado a no estar de tiro desarmado. Tú, Checo, kilo 6 Sierra Bravo Yankee, Whisky 5 Tango Charlie. Bueno, no, pues entonces sí no te dice nada, pues para tener semejante antenón ahí ya te hubieran dicho algo. Pues fíjate que yo he escuchado de alguien más que dice que no puede hacer absolutamente nada. No, yo si ya me hubieran dicho algo, yo me les voy de aquí, todo Checo cambio. Qué barbaridad, ojalá que no te digan nada. Si no, pues te vas con la American Radio Association League. Siempre se me olvidan las sílabas. Sí, pero no, ojalá no, ya hubieran dicho algo. A lo mejor el otro día pasaron aquí unos vecinos y algo comentaron, pero no, ojalá que no, tú, Checo. Hay que tocar maderita, Checo, así de que toma cambio, adelante, dale vuelta, Checo. Es American Radio Relay League. Está medio trabajoso eso, ¿no, bonito? No, ARRL. A mí se me traba la lengua. ¿Sabes cuánto llevaré ya? Brujo. Esas cosas no son compatibles con los micrófonos, Checo, ¿sabías? No me estoy comportando mal, ¿o sí? No, pero se te lengua la traba. ¿Se me qué? Se te lengua la traba. ¿Se me van las cabras al monte? Sí, Juanito. No pasa nada, Checo, no pasa nada. No pasa nada, no. Pues sí, no, pues qué bueno, Tomás, que no vaya a llegar por ahí un metichón, porque es lo que pueda pasar, que ponga ahí el grito en el cielo. Pero mientras no pase eso, pues todo está bien, Tomás, y ahí, como tienes ahí tu antena, pues ahí está trabajando bien, es todo lo que se necesita, Tomás. Pues sí, tengo casi todas las bandas, pero el resto ni las trabaja uno. Dice Checo que las demás bandas parecen un funeral, Juan. Pues están peores, los funerales de perdido están llorando. Y sí, ahí vamos y nos refresca nuestra progenitora. ¿Por qué, oye? ¿Dónde? ¿Por qué pasa eso? ¿Quién sabe?
Saniceto Verduzco, XC2 Oscar Gol Tango, es el que está ahí siempre refrescando a nuestra progenitora. Órale, no hombre, qué barbaridad. No, pues el día pasado sí de buena propagación en varias bandas, pero ya se calmó. Allí en la banda de todos, casi ya no se oye ruido, Checo. No, pero sí hay prota, pero no estoy tan buena como estaba hace días. Hace rato que me acosté a dormir, es lo que hago yo cuando... no voy a echar mentiras, que ando cansado, me aviento un coyotito al mediodía, prendo la teleonera y ahí estoy escuchando la trifulca y como que me arrullan. Y no, pero ahora sí había ambiente. Estaba pegando muy bien ahí en mi tierra. Ahí estaban llegando mis paisanos ahí de la Perla Tapatía. Ahí está este canijo ay caray, el verdulero, hombre. Se me van las cabras al monte. Estaba hasta Dorian ahí, ¿cómo se llama, Juanito, el verdulero? Fíjate que no me... ¿cómo se llama? Hasta lo conozco, Checo, pero no me acuerdo el nombre. El hermano de Zenobio. Zenobio. No, sí, el Zenobio. Pues el verdulero es hermano de Zenobio. Oh, pues yo ando confundido. Bueno. No, me estaban llegando bien claritos acá, Juanito. Ahí se me hizo extraño, hasta Dorian estaba ahí en Bueno, pues Dorian también le encanta estar ahí en el Argüende. Sí, Zenobio sale como el caminante y el hermano, ¿cómo se llama, hombre? No me suena el nombre, pero sí, también sale como el verdulero, es hermano de Zenobio. No, ahí salen muchos en Guadalajara, yo conozco varios, entre ellos el malviviente del pistache. Ándale, sí, ahí saben, y estaban llegando bien clarito. Y acá estaban los de California, estaba pegando otro por allá de la capital, que el renegado y que sabe qué, estaba yo entre la pesadilla y el sueño escuchándolos. Hasta que ya me levanté y ya me puse a ver la tele. ¿Y luego no le entraste? No, ¿para qué? No me refresque mi progenitor, ahí no falta uno que me la refresque. Qué barbaridad. Fíjate que yo hoy no se interesé allí esa banda. Anduve haciendo otras cosillas por acá en la casa y se pasó un rato y no. Pero parece que temprano, yo creo que sí temprano sí, prendí el radio allí, no escuché a nadie. Y yo creo que la propagación está para otro lado, chico. Pues quién sabe, Víctor dice que aquí arriba tampoco escucha, pero bueno, él no tiene antena, dice que apenas va a poner la antena. Y Juanito tiene la antena ahí en el suelo. Fíjate que esta que yo les mencioné me trabaja muy bien allí. Me trabaja muy bien, o sea que es exclusivamente para 5 bandas, pero me trabaja en esa, ya es una más, ¿tú, Checo? No, pues aviéntales el cañón para allá. Y verás que no, hombre, más de 2, 3, tú nomás di rana y más de 2, 3 saltan. Sí, pero fíjate que no oigo a Guadalajara, no, para en días pasados para donde yo escuchaba, era para acá, para los Washington, para acá, para este lado y California, pero para otros lados no tenía propagación. A lo mejor estás muy cerca tú, no, estás cortito ahí. Porque, ¿sabes quién entró bien clarito también para acá? Fue de allá de Guatemala, el gachupino, ¿cómo no? El Chapín. Ok, hola. Sí, Moisés, el Chapín sale muy fuerte, yo también lo escuché hoy. Pues ahí estaba también tú, Juanito. Qué bueno que no se olviden de los 11 metros, eso me gusta. Así es, ¿quién es adelante, señor? No, pues nomás están ahí agazapados detrás de la piedra, Tomás. Sí, hombre. No, pues eso es bueno, que haya público, tú, güey. No, cállate. El mendigo alambre tal que parece un abu topando en la tierra.
Óyeme, cubiertito, qué barbaridad. No, pues así, es bueno eso. Ya ves que el rating es bueno, Juan. Sí, nomás que pues son anónimos, dijo uno. Bueno, no pasa nada. Sí, ahí se pone, yo escucho mucho el sur de México, Tomás, está entrando muy fuerte, Oaxaca, ya los del sureste de México para acá, desde Veracruz, bueno, desde el DF para el sur, del Estado de México más bien, el Estado de México para el sur, Tomás, ahí en la Peleonerona. Sí, no, se pone bueno a veces, pero te digo yo, estos últimos días no, se fue la propa al lado de ustedes, porque para acá yo no escucho nadie, ni para el sur, o sea que sí estoy ahora en un lugar muy malo. Todo Juan. Kilo Golf ahí, Charlie Alfa Tango, Whisky ahí, Tango Víctor Charlie, adelante Juan. ¿Te he dado, Tomás? Sí. No, pues es por la distancia, todavía está larga distancia, hasta cuando se adentre más el verano. Nos vamos a oír, hay muchos aquí del sur de Texas, California, yo lo escucho muy bien. Y aquí el norte de México, centro-norte de México también. Pero hasta ahí luego que ya se acomoda el verano es cuando llega el ciclo corto, Tomás. Whisky 5, Tango Víctor Charlie, Kilo Colo 6, Sierra Bravo Yankee, Kilo Golfa Charlie Alfa Tango. Dale, Checo. A ver, se me fue el mendigo radio, a ver, échale, Juanito. Amárralo. Ah, ahí cayó. Pues poquito se va resbalando. No, sí, ahorita bueno, días pasados yo estaba escuchando el día hace como 3, 4, no, que la semana pasada, desde que me llegó el micrófono que mandó Santana. Que conecté mi 735, no, pues ahí de Texas llegan bien fuerte, Juanito. Ahí está siempre, no, mejor no digo nombres porque luego los quemo. No, yo te voy a decir quién está. Está mi tocayo la 350, Marcelo Satélite y otros 2, 3 más. Y uno indeseable que está todo el tiempo allí, solo que ahora no he gastado, pero siempre está allí. Oh, ya, el que le raya a su madre a todo el mundo. Sí, el ojete del comando. Sí te reí, Juanito. No, y ya por eso lo pongo nomás para botanear, ¿verdad? Sí, pues ese no te gusta si no le están refrescando ahí el 10 de mayo. Ay, no, sí. Pues yo no sé, cada quien agarra su botana ahí, pero bueno. Fuera de ahí, pues ya ha estado tranquila ahí la pozolera. No sé, digo, la peleonera. Hambre, ya vas a ceremoniar, Juanito. Pero sí, no te digo, a ver qué día por ahí, escucho a alguien que quiera saludar y me lo llevo por un lado, porque no, ahí no, ahí no se puede, ahí en el encuentro no se puede. Ahí es a ver quién apachurra a quién. Sí, pues ahí está la trifulca ahí, a ver quién sale más fuerte. Bueno, pues así es últimamente ahí en la Peleonerona. Pero bueno, pues ni hablar. Sí, cuando quieren hablar con alguien, si hay modo de que lo escuchen, de ahí se lo lleva uno ahí a cualquier otro canal y se hace ahí la conversación, chico. Se hace la conversación ahí con los chavalos. Adelante, Tomás. Pues cuáles chavalos, si ya todos están bien veteranos. No, bueno, pues es que hay que decirlo así, Tomás, si le decimos vejestorio, se van a molestar. Se van a ofender, qué barbaridad. No. Oye, muchachones, hablando de jóvenes, yo, cuento mis canicas y me voy a retirar. Se acaba la jugada. Nos vemos, Juan, nos vemos, Checo. Ahí, mañana le continuaremos, si es que coincidimos por aquí. Ya no abran la otra, Checo.
No, cerveza no estoy tomando, Tomás. No, estoy tranquilo. Me tomé 3 copitas de tinto y ya para cerrar yo también ya te me adelantaste porque yo también ya en este cambio me iba a hacer lo mismo. Y ya la última le eché un chorrito ahí de Remy Martin como postre, ya ves que está bien dulcecito. Que pase buenas noches, Tomás, yo te voy a pelar, ya te voy a los brazos de Morfeo. Ya a esta hora es cuando yo pelo gallo. Rafita no apareció ahora, anda de isoluto, o sea, como dice Juanito, isoluto y casquivano. Así es de que hasta mañana, Tomás. Whiskey 5, Tango Victor Charlie, Kilo 6, Sierra Bravo Yankee. A lo mejor se volvió radio escucha hoy, tú, Checo. Pues es que andar molesto porque sale con la almorrana y la almorrana no le encuentra ahí el tono de la almorrana. Pero dice que nomás tú lo oyes así. Ah, caray, no, pues, ¿tú cómo lo escuchas? Pues aquella noche sí lo escuchaba así, pero otro día salió y dijo que era el mismo radio. Pues es lo que yo también no tengo, no cabo yo. A mí se me hace que Rafita es de esos medios, es medio treintilla. ¿Me cambió el radio? No es medio, es completo. Eso. Te dice que te está ahí cacaniqueando, Tomás. Bueno, pues cada quien con su cuento, pero bueno, yo no haría eso. Si mi radio está mal, pues trato de corregirlo mejor y no cambiarlo nada más, o decir que es el mismo cambio. ¿Quién sabe? Porque pues yo también no lo oía todo así como ya quemó y no de repente ya normal. Pues ¿qué pasó? Vamos ahí. ¿Cuándo fue? Parece que hoy estaba ahí en 20 metros y de repente Martín y otro Pedro allá en... ¿Dónde está Pedro? No sé dónde está Pedro. Me reportaron que se veía muy mal y al siguiente cambio ya no. De repente le pegan la chiripoca al otro radio que uso allí en la banda de 20 metros, todo Checo. ¡Qué barbaridad! Sí, pues de esto yo no puedo decir nada, porque pues imagínate, de repente se empieza a recorrer y hasta que me pongo atención y digo, caray, ya, este canijo ya se recorrió y le tengo que dar una recomodadita. Bueno, Tomás, pues que pases buenas noches. Yo después de tu enterado también me despido de Juanito y salgo disparado a la cama. Órale. Kilo 6, Sierra Bravo Yankee, Whiskey 5, Tango Victor Charlie. El otro equipo que usa un 20, yo pienso que es el micrófono. Ese micrófono, pues desde hace mucho tiempo que cuando empecé a hacer todo el movimiento, lo eché en su caja y tiene bien los cablecillos todos doblados. A lo mejor está haciendo alguna maniobra por ahí el cablecillo del micrófono, porque nada más lo moví y ya se arregló el asunto. Dale pues, chico, que te vaya bien. Nos vemos, Juan. Ahí le seguiremos mañana. Kilo Golf 5 Charlie Alfa Tango Whiskey 5 Tango Victor Charlie, que se retira. Muy bien, Tomás, seguro que sí, ándale pues. Que descanses, una feliz noche, a ver si mañana coincidimos en la mañana y si no en la tardecita. Por aquí nos aventamos otro round. Whiskey 5 Tango Victor Charlie, Kilo Golf 5 Charlie Alfa Tango 7-3, buenas noches, Tomás. 5-9 más, 25, Juan. Pues si es que a lo mejor hasta más, muy fuerte tu señal. Dale pues, nos vemos. Ahí síguele con Checo, no lo dejes que se vaya. No, pues está muy buena la propa, yo tanto escucho allí con 20, muy buena. 7-3, buenas noches, Tomás. No, en las noches la propagación se comporta muy bien, nada que ver ahí con las mañanas. Bueno, pues si te vas a retirar igualmente, Checo, a descansar ahí para que amanezcas ahí con el velocímetro a buen nivel, Checo. Sí, Juanito, no me sentí muy bien durante el día, Como que me quiso atarantar ahí el cambio de clima. Y bueno,
así como que amanecí con la garganta medio irritada y bueno, no muy agradable la situación. Ahorita con el coñaquito se me quitó hasta el dolor de garganta, pero yo creo que me voy a recetar un mendigo Mostil, digo un NyQuil. Se me recuerda el Mostil, esa cosa era igual, verde, casi sabía igual el Mostil que el NyQuil, Juanito. Sí, como no, el jarabe Mostil es algo similar, yo creo aquí el famoso que le pusieron ese nombre, el NyQuil, yo creo, es una copia de aquel. Bueno, no, sí, pues sí vale la pena, Checo, y luego o sea, ¿cómo se dice? Te relaja y te duermes bien, Agustín Jaime, Checo. Sirve de que sueñes allá con mis ancestras, aquellas deformes que te platiqué. Sí. De eso voy a soñar, ahí que ando volando. Con una marciana, qué barbaridad. No, ya me tengo que comportar serio. Sale pues, bonito, que pases buenas noches, hasta mañana. Kilo Golfai, Charlie Alfa Tango, Kilo Six, Sierra Bravo Yankee. 7-3, Checo, buenas noches. Sí, no pasa nada, sueña con lo que tú quieras. Kilo Six, Sierra Bravo Yankee, Kilo Golfai, Charlie Alfa Tango. Yo también ya me voy a la Mimi, 7-3. 7-3, buenas noches.
I go down there every year in the wintertime. Usually we stayed actually just north of Tampa in a small Was the front of the thing? I can't remember. I haven't seen one in a couple of years, but does it say 0? Ayer, ¿verdad? Ayer. ¿Duraron un ratillo o no? Sí, pues te digo que subimos. Pues yo a las 10 me fui. Entonces fue antier. Eso fue antier. ¿Tú estuviste... ¿cuándo salió un logro? ¿Ayer o antier? Antier, porque tú fue el día que fuiste a pescar y que sacaste los 12 pescados, me parece, y te venías cansado. Te fuiste temprano. Oh, no, hace 3 días fui a los 12 pescados. Y ayer fui a los 4. Sí, fue antier. Tú te Ya fuiste me está temprano llegando ese el día. alemán, dices tú. Te fuiste temprano ese día. Ah, pues él. ¿Sabes qué, gordo? ¿Vamos a echar trapo o no? Dale, deja, este güey dice cuando tenga el billete. Acuérdate que yo empeño mi palabra arriba. ¿De verdad que eres un radio de estos gordos? Claro, amanecé colgado en el chingado puente de ahí en la entrada de Ensenada. Nah, no paga nada. ¿Qué radio de $1,000? ¿Qué tanto son $1,000? Ah, pues hay gente que tiene radio de $20,000, ¿sabes? Oh, sí. Los machuchones. Por eso les digo, ¿qué tanto son $1,000? No te digo. No, pues deja ordenar otro. Deja ordeno otro y te lo llevo. No hay necesidad de tanta violencia. Esos que están usados ahí contigo, esos ya pasaron la prueba. No, pues ¿cuál usado? Está nuevecito este también. Ahora te estoy diciendo, pero lo estás utilizando, ya pasó la prueba. Sabrá Dios cómo vaya a venir el otro. Ah, mira qué cabrón. Oh, es Héctor que le hizo el Bali. No por nada, pendejo el indio. Ya entre muchacho lo oye. Pero no va ni re buena gente. Ah, qué carajo. Pues déjame pensármela. Déjame ver si te has portado bien últimamente, si estás activo en el radio, si estás constantemente aquí con nosotros. Déjame pensar todo eso. Ándale. Oye, aquí hay una botella de jugo de uva fermentado que ya tiene días que me saca la mendiga lengua. Has venido y no ha sido bueno para llevártela. A lo mejor ahora que vaya nos echamos una copa de wine. Al cabo, no creo yo que peque mucho con una copita de wine. ¿Verdad, Héctor? No. Que sean 3, pues. Chingue a su madre, que sean media botella. Que sean 3 botellas, no es nada. No, ya cuando te son unos turumbáticos. Oigan, pero bueno, no les voy a decir que no es así, ingerir alcohol, pero nunca he andado haciendo de seguro de que camino y me vaya de lado, Me acuerdo en una ocasión por un cumpleaños de mi santa señora, nos ejecutamos 16 botellas de vino allá en la casa de Armando arriba. Eso sí, veníamos bien gerindos y a risa la señora y yo, pero pues bien tranquilitos. Ah, cabrón, pues ¿cuántas personas había? ¿Unas 30? No, arriba, no. Esas botellas entre Armando, su señora no tomó, mi señora, una cuñada de él y yo, entre nosotros nos acabamos las botellas esas. 4 personas, 16 botellas. Así es, y bien tranquilito, eso sí veníamos con las pinches orejas que nos hervían. Ah, está malo de las Mi nalgas. señora les platicó arriba a ti, a Lina. 4 botellas cada quien. Venía gatas.
y subió los escalones ahí en la entrada principal de la casa. No, hombre, nos cagamos de la risa el Armando y yo. Ah, ya la cagaste, gordo. 4 botellas por persona. No, esa no te la creo. Sí, yo soy puto borracho, hombre. Va a estar el Armando. Y bueno, ¿de cuánto? le preguntas y este va a decir sí o no, aunque usted no lo crea. Bueno, ¿de cuántos mililitros eran las botellas? ¿De litro, 750 o de medio litro? Que como la que está aquí. Ah, esa chingadera. Yo creí que tequila. Estábamos hablando de vino. Tú dijiste que vino, no tequila. Ah, esas putadas, yo me traigo unas 10 solo. Pero pues tú eres hermano de Alcohol y Queen. ¿De quién? No toma. ¿Alcohol y Queen? Pues sí. Oh, yo me imaginé que de tequila. Dije, ay, cabrón, si yo con 1.5 ya ando harto. No. Si es tequila, con 2 botellas y media, se pone uno bien peringo, que fue lo que me pasó acá atrás con mi tía. Andaba ahí de Luyo. Vino mi primo y trajo una familia que entre una de tantas de las amiguillas de mi primo, pues no, que no toma, no, pues yo tampoco, no, pues que no. Y nos empezaron a echar carrilla, esto, a la muchacha y a mí, pues no, porque un caballito, y nos chingamos 2 botellas y media de 100 años entre la morra y yo, y la otra media botella nos la quitaron. Es mucho, 2 botellas de tequila, es mucho. Sí, 1.5 toda no nos consiente una botella para andar bien. Pero ya es mucho. 2 botellas, no son de litro, entonces son como de 750, son de 100, era de tequila de 100 años. Pero pues al modo, empezamos de mamoncillo, la morrilla y yo, como a las 3:30, 4 de la tarde. Dice mi tía, ese día sí, dormí en casa ajena. Yo aguanté nomás hasta las 1 de la mañana y me quedé botado ahí, recargado a un lado de ella. No, son 3/4 de litro, no, de todos modos es mucho. Sí, es demasiado, son 40. Y lo que le preocupaba a mi tía era, pues como no tomo, y con tanto alcohol, que me puede dar una indigestión alcohólica, andaba bien preocupada mi tía. Pero pues ya ni pedo, ahí está, ¿para qué chingado le picaron la cresta, no? Y la otra chingada vieja también que, ay, yo no tomo, y el otro bien jeringo los dos. Bueno, niños, yo los voy a dejar. Yo tengo que ir a cumplir con mis obligaciones matrimoniales. Ay, no más. No, pues yo también, pues no me arrugo. ¿Por qué ahora son, morrillos? 9:38. Tú háblale a Manuela, gordo. No, pues valió madre. Les digo que nunca estoy aquí, el día que estoy andan corriendo. No, aquí llega temprano. Aquí a las 10 nos pelamos todos los días, ¿eh, Héctor? Sí, así es, no, nosotros ya tenemos toda la tarde, desde como las 6 de la tarde. Desde antes, bueno, yo en el día, ahí anduve en frecuencia y luego llegó Toño y Roger y luego Chuy y aquí he estado. Pues es que ustedes los mantienen, la mujer. Eso sí. Llevan ahí pegados en el chingado radio. Oye, yo que tengo que salir a corretear la chuleta. Pero mira, cuando llega Que a mí también me mantengan aquí en la casa, pues aquí me la llevo las 24 horas. Órale pues, morrillo, si tienen ganas, me gusta saludarlos, que todo esté bien. Bendiciones, patadas a los niños, pellizcones a la doña y pórtense bien porque les suben la canasta. Ah, cabrón. Todo iba bien hasta que pellizcó a la doña. Así es. Maldito. Ok, gordo. Ahí estamos en contacto, pues. Héctor, 7-3, date la suave, ahí estamos para mañana. Ey, no malinterpreten las cosas, ¿eh? Se supone que ustedes van a patear a los niños, a los chuchos y van a pellizcar a su señora, ¿eh? No quieran colgarme muertos a mí. Ahí yo respeto a la doña, no empiecen con cosas.
Bueno, pues, solito, que no se diga más. 7-3, que pasen buenas noches. Estamos pendientes, Chuy. Ahí mañana. Ahí te busco en frecuencia. Que pasen buenas noches, dice el güey. Que soy puro yankee. Hasta luego, Saúl. Estás más seguido, hombre. Aquí, don Héctor, échale ganas. Gusto en saludarlo, que todo esté bien y esperemos que le encuentre la falla en su antena. ¿Verdad? Ya me imagino la torre de 150 pies que tiene, como con 50 antenas. Ahí mira, bien suave. Échale ganas, mañana, si hay oportunidad, aquí andamos. Chuy, échale ganas, pues, ya sabes. Ahí vamos a andar al pie del cañón y yo mañana me encargo de platicar con este chavalo a ver qué podemos hacer. Ok, gordo. ¿Cómo viste al ingeniero de la comisión? ¿Sí se va a hacer la machaca o no? Pues a lo que me dijo se molestó porque el trabajo es de allá, de aquel cabrón que trae a su hermano haciendo las conexiones y se están haciendo güeyes. Y se molestó, me dijo que lo que iban a hacer, lo iba a llevar a la mesa, dijo, como que se van a sentar los tres ingenieros a ver esa problemática porque está autorizado, ¿verdad? Si no trajéramos el documento ese de la autorización, entonces otro gallo iba a cantar. Pero como el mismo ingeniero autorizó que sí, sí dio la autorización del permiso o del contrato, más bien dicho, tienen que conectar su tablero. Entonces ya entendí cómo está la bronca. Quieren que yo le pague al desgraciado aquí el camioncillo blanco que me pegue la luz, ¿verdad? Quieren para que yo le dé un dinero a aquel güey de allá. Ándale, pero no se trata de eso, no se trata de eso. Yo le iba a decir al ingeniero que me atendió en la mañana, ¿sabe qué? La problemática está así, para que conecten de la comitiva a allá la mufa. Y yo pienso que no debe ser así, pero no lo quise echar de cabeza. En un dado caso, vamos a tener que estar de otra manera, pero el ingeniero está molesto. Está molesto porque los están haciendo quedar mal acá donde dan la orden. Ah, pues ya entiendo. Quieren moche los desgraciados. Ese mendigo, el camioncillo blanco, por razón se me queda viendo cada que voy para allá. Así y otra cosa. Pero me dices que no vas a dar un billete para conectarte. Ese es su negocio de ellos, pues. Agarrar un billete ahí a la brava. Una semana más. Y esto lo por eso dicen que les llegue el recibo y todo, porque pues ya está su tranza con ese cabrón. El chinga a la gente, que supuestamente es ilegal, de tomo le pone el medidor y de tomo la comisión llega el listo. O sea, su negocio es eso, bajarles la luz, robarles ahí una feria por pegarla, chinga a sumar la comisión y el pendejo que le haga caso. Así es de que pues ahí está. Pues si no, yo el lunes voy, le voy a decir, yo no pienso pagar comisión por el cabrón ese que anda bajando la luz allá en toda la colonia. Ahí estamos encaramados uno al otro. Te digo, me estaba diciendo que él va a poner la problemática esa ahí porque ya está autorizado el permiso. Si no hubiera el permiso ese, ¿verdad? De la autorización del contrato, entonces otra cosa puede ser, pero como hay una autorización de contrato, tienen que conectarlo a fuerzas independientemente si está excedido en metros o no metros de cable. Fue lo que me explicó el ingeniero ahorita en la mañana. Ok. Bueno, al final de cuentas lo que quieren es moche, aquellos de allá de la montaña. Así es, y más el güey del troquecito blanco ese que anda ahí. Dale pues, gorda, a ver qué pasa mañana. Dale, pero por teléfono. Buenas noches. ¿Qué te traes? Cuídate. Eso. Yep. Pues que sea Julia Romeo Alpha Clear. Buenas noches. Sí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasó, coleguita? No, estaba explicando ahí que sabía que pasaba, pero no me quería interrumpir. Órale. Buenas noches, José. Un saludarte. ¿Qué cuentas? ¿Qué hay de nuevo? No, acabo de llegar ahora en la calle.
Acabo de llegar y lo prendí, anduve canaleando y aquí los encontré. Ah, pues ya te la sabes aquí. Aquí todo anda haciendo ruido. Mientras haya propagación aquí nos haya, José. Puedo saludarte, que estés bien. Ahí está el Pablito. ¡Pablito! Mendigo se fue. Pero todo tranquilón. ¿Vas a venir a Baicelia? Sí, si Dios quiere nos vemos. Si vas a andar por ahí. Ah, sí, claro. Primeramente Dios, ahí nos miramos. Ahí nos miramos y ahí echamos una platicadita ahí para ver qué vamos a hacer. Bueno, órale pues. Ayer nos miramos. Sí, ahí estamos haciendo planes. El sábado, yo creo, como a las 11, yo creo que caemos. ¿Vienes solo o viene más gente? No, vamos varios, pero yo voy a llevar a mi esposa para que mire la comadre ahí de Baicelia. Bueno, 2 comadres que tenemos ahí. Ah, ok, ya te puedo dar. Ok. Entonces es muy probable que hay que nos miremos ahí en la convención, José Ángel. Dale pues, 7-3, ya me estaba retirando. Cuídate, que estés bien. Dale, ándale pues. Buenas noches, voy a Pablo y también a Ramiro. No le gusta que le digan Ramiro. Yo lo conocí cuando se llamaba Ramiro. Hace muchos abrigos. Es que le decían pues que las nalgas de Miro ahí en la escuela. Sí, ya ves, ahí la racilla. Así es. Ok, entonces ahí estamos pues en contacto. 7-3, José Ángel. No me retiro. Pues que sé que yo le Romeo QRT. Dale, buenas noches, que casi. It obviously is something that probably is kept. Very dry, so good thing you guys got rain over there. Very happy. So hopefully it helps you. Aquel eslogan que teníamos de que sin azúcar no habrá país, no habrá democracia. Se acabó la cultura que escribió el gran Manuel Moreno Fraginal en ese libro que yo recomiendo siempre de lectura a mis alumnos, que se llama El Ingenio, una obra magnífica de la historia de Cuba que precisamente lo obligo a leer a mis alumnos españoles, porque muchos alumnos españoles no saben lo que era Cuba en la época en la que Cuba era una colonia española. 139 West, 214 North, 138 West. Hello? What's up, Alex? Yes, I don't know, this might be a crazy idea, but I believe if we all gathered in masses, I mean, because what they're doing is they're gaining control over every other country right now, and they're saving America, in my opinion, for last. So if we gather in masses at the border, which I don't know if it's bad enough for that to happen yet, but what's happening down there from coming in, then they would have to expose everything that's happening down there by TV cameras, drones, just record it all. Because what would they have to do? Bring in the military to stop everybody from being down there? And also, like Michael Vaughn, we need to start anybody that can speak Spanish or any other language needs to start relaying to these people that they're being used for the election. And relay that message. Absolutely, and what happened is the rush was so big, millions of people a quarter coming in, that they're claiming they're shutting it down just to slow it down because they're even breaking through the processing services. They want to give them phones, give them documents so they control them. They're not even in control of them, so that's why they're trying to put a little bit of a damper on it. Right, Obama phone. We were the beta test for that. They used the American Obama gave us a phone. He's going to do more. Yeah,
And now they got it. Guys, pull up Obama phone lady. I want to play that clip. Dustin, anything else you want to add, brother? Man, no, just man, we just got to keep getting the information out there. You know, just keep. We're doing it, brother. Love you, appreciate you. Thank you, Scott in Tennessee. Hey, Alex, this is a long-time listener here. I got something I want to tell you first, and then I want to tell you why I called. But first thing is, I was the guy that called in many years ago, probably around 2009, 2010, about you had Willie Nelson on the line in the studio, actually, and I said, hey, Willie, why don't you do a 9/11 event? And he said, you know what, Scott, I'm going to take you up on that. And he said, I can't believe it. A caller called in, Scott from Arizona at the time. That's where I was living. And got Willie to agree to do a benefit concert. So I was that guy. I just wanted to throw that I remember that. That was your idea, yeah. So I just wanted to say that's how long I've been listening for, and I'm glad that actually happened. But what I really called about today, Alex, is I'm out here in Nashville. I'm a singer-songwriter. And I have a buddy, a good friend of mine, who is the chief songwriter for Bon Jovi. He's written about 70 songs that have been on record for Jovi over the last 20 years. And he's like us and, knows everything that we do and follows and listens to you as well. And he's seen that you've gone through, some hard times with this court case. And he decided so he knew all these things that have come true that you predicted. So he decided to write a song, a real pro song here. It's awesome. It's called Alex Jones Was Right. And I've got it, and I want to send it to you. I think you're going to love it. I think it could be your theme song. It's a well-written song. He did a video for it and the whole bit. And I'd be tickled to death to get that. Well, I'm honored, not blown away. I mean, there's else make their own version of it. So give the guy some credit unless he doesn't want the credit. What's his name? Billy Falcon. He was actually an artist on John Bon Jovi's label back in the day, in the like 89, 90 time frame. He had a couple of hit songs out there, and but he went ahead and he writes on the side, still writes for Bon Jovi to this day. Well, that's great. So you want us to give you an email, or we'll talk to you? Because I want to see it. He doesn't want to put it on YouTube because he has a YouTube channel. He doesn't want to put it there because it'll get taken down. He doesn't want his YouTube channel to get taken down. He wants to be able to put it on your band video thing. So he wants to get an email address and then send it to him. And so that's what I want to do. Good. Well, I'm going to put you on hold then and give this to Rob, dude. Just make sure we don't forget to do it. And then I'd love to see it. And that's just what it's all about. Culture. It's all about art. Beautiful. Scott, anything else? Good, Alex. I appreciate your time. Appreciate you, Scott. Put Scott on hold, please, and give his number to Rob, dude. And let's see this music. I love the call earlier about a Declaration of Independence, and I'm thinking, yeah, I can write a Declaration of Independence against the New World Order, which I'll probably do. But we need to crowdsource that and have a lot of versions put out. And that's what will lead to other producers and other writers and other people like Robert F. Kennedy Jr. and others to look at it. Let's go to... we have the Obama phone clip. Let's play that. Here it is. Obama. You got Obama phone? Yes, everybody in Cleveland know my story. Got Obama phone. Keep Obama in president, He gave us a phone. He gave you a phone? How did he give you a phone? You sign up if you on food stamps, you on Social Security, you got low income, you disability. Okay, what's wrong with Romney again? Romney, he sucks. Hey. There you go. Melanie in Illinois, you're on the air. Thanks for calling. Hi, can you hear me? I can, thank you. Okay, there was like a static that went through. I understand. So, since this is a wild card, I'm looking at investing into like our Roth or a new Roth separate from my husband's work. And we've invested in things like physical gold and silver for stability, storable foods, ammo and guns, all that. If, and God willing, we do turn this around, where does the average conservative Christian put their retirement money to avoid funding companies that we just don't agree with? Well, everything is about not supporting BlackRock, and that's been happening. That's why they're having to back off on some of their globalist plans right now. But that's a big question. I think we're a long way from defeating the New World Order, and we should create new, pro-populist, pro-human, pro-family, pro-God funds that then, basically
very public, and you could have online systems where shareholders could vote down to the smallest person in the aggregate for what policies they would want to see that investment put into. But I think what you raise is a central issue. Okay, so I've been doing my research, and like I said, I'm just now looking into our Roth, starting this. My husband's in the military, so I'm not worried about his retirement, but I am worried about another retirement income. So I found something called Timothy Plan US, and Timothy Plan, there's one Inspire International, Inspire, I'm just reading them all down the line. But I don't want to put my money in Schwab and Vanguard and all of these ETFs or whatever they are. Like I said, I'm still learning. But I just don't know, is it even worth putting into this? If the system crumbles, am I better putting it into my physical gold stash and my ammo? Well, I told people 10 years ago that gold was going to go down for a long time, and that I was no longer promoting gold for a while. It's good to have as an emergency backup. Now I've been saying for 3 years, get back into gold. It's gone up $1,000 an ounce. So I don't think it was hard to make that call. I'm not the financial master when it comes to stock picks or any of that. But I think if you are investing in things that help people, whether it's good energy companies or whether it's self-defense or whether it's good medical stocks, I think it's really up to you. That's a super huge issue. I don't invest. I don't have any stocks, any bonds, nothing, because I would have to spend all my time trying to figure out, is that the right thing? Is that the right company? So I've just decided not to be in that. And I'm mission-oriented, spending all the money we've got to fight the globalists. But that's a larger debate we should have, and it's a market people should serve. There's a lot of telecom companies and cell phone companies that are Christian or conservative that actually do good work. That way your money's not going to leftists. And so I think that's really what it comes down to, is you've got to study each service you need and really decide first where you spend your money. That's the biggest power you have. And then I would invest, and I'm not giving you advice, I would invest if I had extra money in companies I thought were good. And it basically... Right, good morals. Take Rumble. It's a public company, isn't it? I don't own any stock in Rumble, but they're really not censoring. They're doing a great job. They're offering a great service. I would just invest in what I think is good. I don't even worry about whether it made money or not. But I think Rumble's going to be a winner. Joe Rogan told me 6 months before the Spotify bill was announced he was going to Spotify. I even knew when it was going to happen. He really trusts me. I didn't tell my wife, didn't tell my family, didn't tell you. I had my Spotify stock. It basically doubled right after he did that. Went back down later, but that would have been insider trading. I didn't do it. So there's a lot of questions. Thank you so much, Melanie. I really appreciate your call. Have you heard the warning from the Dead Doctors Don't Lie guy? I'm talking about Dr. Joel Wallach. He says if you have a 4-inch medical chart, if you take prescription drugs for high cholesterol or high blood pressure, arthritis, joint pains, or other health issues, the medical profession is failing you. They're using you for an ATM machine. That's what he says. He has a free lecture revealing what pharmaceutical companies don't want you to know. There's been groundbreaking research and discoveries on how to effectively treat or eliminate over 900 different diseases naturally. And it's all in this free lecture called Deadly Recipe. You want it free? Call them toll-free at 855-79-YOUNG. You ready? 855-79-YOUNG. Dr. Joel Wallach, the Dead Doctors Don't Lie guy, says there's no reason why we shouldn't live to be at least 100 and have a great time getting it. Ladies and gentlemen, this book, The Great Reset and the War for the World, is a historic book that documents the globals in their own words, plan for our future that is a hellish future. Now, you'll be ways, while they still allow books, I guess, they're starting to ban them, be able to get an unsigned copy of The Great Reset and the War for the World at bookstores, Amazon, or InfoWarsStore.com. But you will never be able to get another signed copy of the book after the signed copies we got run out. And there's about 1,000 left of them right now. So get your copy of The Great Reset and the War for the World, a signed copy at InfoWarsStore.com. And there is a markup there because this is a fundraiser to keep us on the air. So you won't just have this historic memento and this powerful book, you'll also know that you help keep InfoWars on the air. I want to thank those of you that have gotten signed copies of the book.
unsigned. I want to encourage all of you who haven't yet to go to InfoWarsStore.com and get a signed copy and buy a couple of unsigned copies and donate them to the library or give them to the local school. This is an info war. I'm counting on you, and thank you for your support. Listening to Worldwide Christian Radio, WWCR, Nashville, Tennessee, USA. The globalists have launched their project of dehumanization. We have launched our project, a pro-human future to the stars. The battle for the future of humanity is happening now. InfoWars, thanks to all of your support, has successfully triggered a chain reaction of global awakening to the New World Order's operations. And now, the next phase in the fight for human liberty has begun. We have achieved liftoff. Let's go to Doug in Florida. Doug, you're on the air. Welcome. Hey, Alex. How are you? First-time caller, very long-time listener. Before I get into the serious topic, and I know you're blowing through calls right now, I just had to ask a question first. Are you a Rush fan by any chance? Because what I heard the two previous breaks before when you were talking about breaking down in code that we all are, there's Rush albums, Signals, Grace Under Pressure. We're literally living in this time period where everything that you were saying sounds exactly like Neil Peart had written your dialogue. And I was just curious if you've tapped into that, because I've heard some of their songs in your bumper, and I don't know if you've ever delved into those albums, but I mean, we are literally living through lyrically periods of time that you were. It sounded like you were just lifting it from a lot of his words and music. Is there any kind of truth to that? Well, I do like Rush, and I've never really studied the lyrics. I like how it sounds, but no, I mean, this is. The ancients talked about it. It's all there. I mean, that's what I see going on. Right. It was just a quick question I just wanted to ask off the top. But I definitely need to read. What are some of the songs' lyrics that I should look at? Well, you should definitely look at anything from Signals and Grace Under Pressure stuff. There's 3 parts of Fear, which would be Witch Hunt, The Weapon, The Enemy Within. But what you were kind of leaning towards was with the Body Electric, and then there's a song called Dismantling Warning, which talks about the DEW line up in Canada that had existed there with, nuclear warfare, and I don't even think that exists anymore. I think they've adopted a new system up there. But, Lost Generations, as far as the song Between the Wheels, and I mean, once you start digging into it, you'll understand exactly. Digital Man. The Body Electric is really about AI control. We become androids, and everything, and the chorus is 1001001 SOS. Well, sure. I mean, I think it's not just me or you seeing what's coming. I think those guys, back when we were kids or before some people were born, saw it. I think humans all see the same threat, and so I think you're going to hear the same message from people, you just call them visionaries, over and over again. Thank you so much for... Go ahead. I'm sorry, I didn't get to ask my question. The thing is I worked as a state investigator, and then I worked as a contractor in Texas. I lived in Ellis County, and I would be out on assignments in the Guadalupe Range and working down in Fort Stockton and everything as far as trafficking. And what I want to talk about really quickly was the black community and the Hispanic community is in this intertwined civil war that nobody talks about. And I know the media intentionally is burying it, but I saw it firsthand. I saw the bodies firsthand. I saw the actions of the Los Zetas cartel that has really just infiltrated all throughout North Texas, and it's really spreading out throughout the Gulf Coast. Extremely alarming. And as the immigration push has happened through Texas and through California, it has spread out into former red states that are rapidly becoming purple and blue.
were communities that were routinely safe communities for black communities, you know, at 80%, 90% rates. If you even remember back to the 90s, Compton was predominantly black. It's overrun. And what happens is the cartels are now placing family members in positions who come in and they take over apartment complexes, condos. And they're working with the Democratic Party. I hear you. Amazing call. Thank you so much. You're Hernandez. Straight ahead. They decided to not perp walking, not put him in handcuffs, not do a mugshot, because they knew that would help Trump. Didn't they know this would backfire? We were waiting for the mugshot. We learned today they wouldn't have it, so we've made our own. And it says political prisoner with an image of President Trump. The shirt is being printed now in Texas, and it'll be shipping out to you in 1 week. Political prisoner with Trump on the front there in a mugshot tail background. It's a fundraiser shirt. It says Infowars.com on the back of the shirt. We also have Alex Jones for president. No, I'm not running for president. It's a really nice navy blue, high-quality shirt, red, white, and blue. Alex Jones for president, 2024. It's a fun conversational piece and a limited edition shirt. Great way to fund the operation. So get your Alex Jones for president and Trump mugshot shirts at InfoWarsStore.com or by calling toll-free 888-253-3139. Takes over in 54 minutes with the War Room, 3 to 6 p.m. Central, Infowars.com, and video and stations across the country. The great Drew Hernandez is here hosting Thursdays on a repeat basis, 4th hour. DrewHLive.com hosts a whole bunch of very popular talk show hosts daily, and we're very, very honored to have him take over right now. DrewHLive.com. Drew Hernandez. Thank you, Alex, for having me here on the 4th hour. I want to welcome all the info warriors out there, the thought criminals, and those that identify as based or red-pilled. Did you guys see that? Recently, the FBI is designating, using the word based or identifying as red-pilled as right-wing extremism, and you're a domestic terrorist because you have traditional American views. So, I mean, if you're just like a based individual in existence, according to the FBI, you're a radical right-wing extremist. I mean, but this is a part of the psyops that they run on the American people, because it's not about truth, it's not about error, it's not about, what's right or wrong or anything like that. They will just designate whoever's an enemy using any buzzword they want, because that's how the deep state and the authoritarian regimes have always functioned from the very beginning. So, I mean, if you just, in theory, I guess I could say, you just say something that's based. You don't even say the word based. You put the word based on a t-shirt, radical right-wing extremist, because you love America, you love patriotism, you love the border, you love national sovereignty as a United States citizen, because that is what the New World Order hates, and they've mobilized the FBI, they've mobilized and weaponized the CIA, the NSA, they're going after the military. That's why they defunded the police to reinstall their own regimes. That's what exactly that was all about, not just like total anarchy across the entire board, but, I mean, take a look at that. Slang terms, based and red-pilled, they're racially motivated violent extremists. I mean, the FBI has been hijacked by the New World Order, and I always make this very clear. There are still some good guys, some good women in the FBI and these three-letter agencies that love America, because anytime you actually talk to someone from the inside and they love this country, and you ask them, is there really some kind of internal civil war going on within these agencies? And they always say yes. And it's interesting to see just where this is going to end up. And, it comes out in the real world how the FBI gets mobilized and weaponized against President Trump multiple times, literally raiding Mar-a-Lago to the point of storming Mar-a-Lago like President Trump is like some kind of authoritarian, fascist, dictatorial figure. They think he's Adolf Hitler. But, I mean,
It's not just with Donald Trump, it's Alex Jones, it's Roger Stone. Look what they did to James O'Keefe with the internal psyop that happened with Project Veritas. I mean, look at all this stuff that's taking place and that's being launched strategically at perfect times because the devil works very, very strategically. That's why the Bible says, be on guard, wear the full armor of God that you may withstand the schemes of the devil. What does that mean when you read that in the Greek? The strategic plans of Satan. And we know the agents of Satan, of Lucifer, the New World Order that are within the federal government, the local government, within the whole woke clown world, Skittle people movement. Anything you see right now that is being launched against anyone that just loves America, loves traditionalism, loves Christianity, loves Jesus Christ. If you just simply do not go along with these woke-tard losers, you're excommunicated, you're canceled, you're eradicated out of society, because that is how the cult absolutely functions. So I just want to welcome everyone that is watching the show today. If you are easily offended and you need a safe space, I will definitely tell you, this is not the time to watch whatever you're watching right now. Because, we hold nothing back. And if you watch my shows, you guys can go look at my Twitter or Getter or True Social at DrewH Live in the link in my bio. I host my show, Drew Hernandez Live, at least twice a week on Rumble exclusively. I also host a show called Frontlines with Drew Hernandez, 5 days a week on Real America's Voice. You can find all those links in the bio on my Twitter. Well, let's get into this, because I really wanted to comment on this. This bombshell report that has been all over the place, exclusively from InfoWars. Alex Jones and InfoWars specifically named in government censorship tools marketed to big tech. This is huge, and it's not a surprise. Alex Jones and InfoWars are specifically mentioned in government-developed online censorship tools marketed to big tech. Mike Adams of Natural News revealed on the Alex Jones Show on Wednesday, this revelation is the latest to come from documents related to discovery in Missouri's First Amendment lawsuit against the Biden administration, which already shown how the government has been working with big tech to censor conservatives. Alex Jones is named in those documents. Well, of course, and I wanted to comment on this and start the hour with this, because people will sit here and they'll wonder why it is imperative to support InfoWars and Band.video and every single link that has to be generated, because everything that InfoWars puts out gets not only shadow banned but obliterated all over social media, because they want to stop the truth from coming out. They want to stop real information that is imperative for people to not only hear but to digest, to take a look at and dig into for themselves. This is what you get from InfoWars, and this is why they want to shut them down, not only at this federal level, but at the worldwide New World Order level, for obvious reasons. And people might sit here and say, why is it so important to support a machine like InfoWars? It's because of that very reason. It goes beyond Alex Jones, it goes beyond Owen, it goes beyond me, it goes beyond anyone that has ever had the opportunity to sit here and speak on the airwaves of InfoWars, whether radio or the internet. Why? Because we live in the digital age where the New World Order understands that suppressing truth and suppressing correct, very informative information is imperative to win this war that they are waging against humanity. So this is why it is imperative and absolutely important to support InfoWars and check out the store, because listen, you lose this, guys. You lose independent machines that have been built up from the ground up. You have nothing. Okay, if they could do it to Alex, if they could do it to anyone, shut down something built by you yourself, which is quite literally the American dream, especially when it comes to the free press, the media, journalism, reporters speaking out, hosts, radio hosts, news anchors, you name it, whatever you want to call it, all that is supported and covered by the First Amendment, by the free press. You let the deep state go after these apparatuses that we built. You let them go after and shut them down. You lose absolutely everything. We lose the ability to communicate with each other. We lose the ability to transmit information towards each other and through each other that is imperative to understand. So, I mean, you take a look at this story, and that is what all of this is about. This continual witch hunt going after the villain, Palpatine in their eyes, Alex Jones,
Okay? What is Alex Jones's crime? What is InfoWars' crime? What is the worst thing that they are putting out? It is just news. Just saying things that should be said. Speaking out against a global, satanically charged and empowered New World Order that is attempting to hijack everything you know and love. Okay, when it comes to the pedophilia bleeding through Disney, we're going to address that as well. When it comes through these psycho freaks that claim to be women like Dylan Mulvaney, we're going to get into that as well. I mean, you're seeing Bud Light, you're seeing these alcohol parent companies lose absolutely everything. Because why? Because they're siding with Satan and Lucifer himself. So it's kind of a good sign when you see these boycotts take place. When these corporations decide with the devil and side with total degeneracy, targeting children to the mentally ill and the mentally unstable. I mean, but this is what you start to see. And you see it all the way from the top all the way down. At the federal level in the White House, where they're getting ready to, launch an influencer army. It's just going to be a bunch of woke-tard, mentally ill, hypersexualized, probably sex offenders running around the White House trying to influence your children to get them to believe that pedophilia and grooming is totally normal and to get them to believe that just chopping the genitals off is just something that's totally relevant and cool to do in 2023 because I saw Dylan Mulvaney on TikTok, so that inspired me to chop my penis off. That inspired me to chop my breasts off as a little girl because that's liberal and normal and it's got a rainbow on it. Yeah, that's amazing. That's incredible. Yeah, let's just do that. We are in trouble. We'll be right back. If you have an IRA or 401k, please listen closely. My name is Jason Hansen. I'm a former CIA officer and New York Times bestselling author. Throughout my career, let's just say I've been in some hairy situations. And I believe right now the biggest threat facing Americans is they need to protect their wealth, which is exactly what I'm doing for my wife and 6 kids. And I believe the ultimate safe haven is physical gold and silver. You can protect your hard-earned retirement assets with a tax-free loophole that allows you to convert your retirement into physical gold and silver. The folks I use are Advantage Gold, and believe me, I've investigated the heck out of all types of people. Advantage Gold is the nation's highest rated gold company. They have the best process, pricing, and service. If you want to get your free gold and silver investment kit, please contact Advantage Gold right now, and you'll see how easy it is to protect yourself with precious metals. Call 800-900-8000. That's 800-900-8000. 800-900-8000. Advantage Gold is not an investment advisor or a tax advisor. Consult with your financial advisor before investing. Call 800-900-8000. If you're concerned about the power grid and want to generate your own supply of off-grid electricity, this will be the most important message you'll hear this year. Here's why. We now have a small number of solar generators back in stock. These emergency backup systems provide life-saving backup power when you need it most. And unlike gas generators, solar generators run quietly, emit no dangerous fumes, and produce an endless supply of free electricity from the sun. Whether it's wildfires, dangerous weather, power grid issues, or just getting off the grid, you'll never have to suffer through painful power outages again. Even better, all this week, radio listeners get over $700 in free off-the-grid bonuses, too. Go to mysolarbackup.com to learn more and check availability. That's mysolarbackup.com. Look for the free report, Crisis Cooling, how to make absolutely sure your meat, milk, and medicines stay safe and cool in any power outage. Yours free at mysolarbackup.com. We all have heard about the benefits of fish oils, but what about the presence of heavy metals, PCBs, dioxins, furans, and other contaminants found in fatty tissues of fish? GCNteam.com recognizes this risk and offers IFOS certified tested omega-3 fatty acids. EPA, DHA insist on IFOS omega-3 fatty acid certification. Get the best at GCNteam.com or call 877-878-4203. Jake was in big trouble with the IRS. He owed how much? $92,000. Ouch. The IRS left no room for Jake to breathe. They put a lien on my house, took all the money out of my bank account, took money out of my paychecks. So it was a nightmare. He needed help fast. I figured that all these companies were the same until I called Federal Tax Management. You could just tell they knew what they were talking about. Right then and there, I felt like I had some hope. Stop the liens, levies, and garnishments fast and qualify for one of several special IRS programs that could reduce or even eliminate your tax debt. So, how'd it go for Jake? They gave
what they said they would do. They came through for me. I ended up saving an unbelievable amount. I was so jazzed. I was extremely happy. If you owe more than $10,000 in back taxes, take Jake's advice. Give Federal Tax Management a phone call. If they help me, they can help anybody. Call the Federal Tax Management Hotline now. 800-503-8625. 800-503-8625. 800-503-8625. Who listens to radio at night? EMTs, truck drivers, law enforcement, and many other hard-working people just like you, buying products and services from companies just like yours. Many companies owe their success to radio. It's the engaging medium. Call 877-996-4327 or email advertise@gcnlive.com. That's advertise@gcnlive.com. We're in an interesting spot in the timeline, wouldn't you agree? Where American society, not only American society, but societies across the globe, some are still pretty based and have the ability to understand basic biology, you know, to understand truly what a woman is, truly what a man is, what a female and a male is, the chromosome differences. But in the United States of America, where the woke-tard losers out here claim that we are so advanced, we are so progressive, and we've made so much advancements, not only technologically, but socially, on a social level, on a cultural level, we are in the future, man. Who would have ever thought that the future would be Americans not being able to understand what a woman is? And not only that, but taking it a step further and taking a biological male and parading this individual that belongs in an asylum around the entire culture as the face of everything for all women. Now, I find this interesting because not only is this like the epitome of total depravity, but it's a total, I'd say, a big F-you to women. And if you're a woman out there, you know what I'm saying, man. You see stuff like this. You see individuals like Dylan Mulvaney, and you're like, that's the representation of females on planet Earth? This dude that has lost his mind, that is targeting children on TikTok to introduce them to alcohol, which is like standard practice for pedophiles and groomers? Talk about some seriously misrepresentation, because these people are always like, oh, we need representation. We just need representation in Disney because the black people don't feel like they have enough. The brown people don't have enough representation. The gays, the groomers. I'm telling you, man, that P is coming. That P is coming. Drew, what are you talking about? The LGBTQP pedophile? It's going to be inserted. And it's going to be normalized, and you are going to have to accept it because it's a sexuality. It's a sickness. Remember all those, like, depraved TED Talks in, like, 2018, 2019 are like, oh, pedophiles are just sick people. They need help, and, you know, it's just, they can't help it. They just have bad thoughts, and people need to be nice to them because, you know, yeah, they're having a sexual attraction to children, but we shouldn't demonize the pedophiles. We shouldn't demonize the minor attracted people. No, we have to be nice to them and give them a safe space because if we hurt their feelings, something bad might be done by themselves. It's like, dude, I'm telling you, that's why the whole groomer movement was fully launched in 2022, and Disney fully backed it up. You know what I mean? They fully backed it up because why? Because it's always about the kids. It's always about the children, and these people damn well want your children. But like I said, speaking of women, here's another poppin' article on Infowars.com. You guys should go check it out and share it everywhere you possibly can. Women are burning their bras to protest Dylan Mulvaney's Nike endorsement. Women who feel they are being demeaned by biological male man Dylan Mulvaney, partnering with Nike to promote sports bras, have launched a new burn bra challenge on TikTok. Well, yeah,
because actual biological women are like, look at that, dude. You know, I always see people like these woke-tard losers, you know, like these pedophile simps and these, you know, these simps for like Dylan and all these losers in the comment sections. They're always like, oh, you know, yeah, you guys, you right-wingers are just talking about Dylan Mulvaney all the time while he's just laughing his way onto the bank, laughing his way to the bank with millions of dollars. Oh, yes, there he is, Dylan Mulvaney having the time of his life. Well, yeah, yes, and I don't say that that's a good thing. I agree that this guy is making an absolute, building an empire based off of crapping all over biological women and targeting children and introducing them to alcohol via the CCP psychological apparatus that warps the minds of children known as TikTok. It's not a good thing that this guy is making a lot of money doing this. It's quite a pretty interesting grift, but it's lucrative because we've allowed it to get to this point, and I've always said this. You don't tell the children no. You don't draw boundaries in society when it comes to morality. It gets to the point where innocence starts to get violated, to the point where these people make millions of dollars building empires and careers off of normalizing mental instability and making money based off of introducing alcohol to children on TikTok. It's insane. It's absolutely. I mean, I know you sit here and you say you're describing absolute total insanity, mental instability. It sounds like you're describing someone that belongs in an asylum. Yes, absolutely. People like this are being normalized in society for a reason. It's to desensitize you. It's to destabilize the culture, to destabilize any form of morality that we know in our culture, whether it be American, whether it be European, you name it. This is how they start to desensitize the public, and that's why they're doing it on TikTok, to desensitize an entire generation. But you know, this depravity does have its consequences, and we do see a bunch of people that are like simping for this stuff, but there is some good news as well. Anheuser-Busch loses more than $6 billion in market value following transgender, so-called transgender. I'm so sick of these headlines, dude. Like, I really am. Transgender people are not real. They're not real. If it's gender dysphoria and it's a mental illness, it's a figment of their imagination and their minds. No matter how nice the person is or... it doesn't matter. Guys, this is what I'm saying. We cannot tolerate mental instability and reward it and say, hey, it's totally fine because they're nice or they're one of the good ones. No, that's not love. Love is having the hard questions answered and giving some hard answers to a harsh reality to someone that is trying to live outside of reality. You don't lie to someone like that. That is how you get a cucked out society like the one we have here in the United States of America. Telling people some harsh truths, that's real love. Quote me on that. Telling some people some harsh truths, that is real love. But Bud Light, man, Anheuser-Busch loses more than $6 billion in market value. Well, absolutely. I mean, look at the VP of Bud Light, okay? All these people ever do is double down, double down, double down. Because they care more about all their hyper-sexual propaganda targeting children more than anything in the universe. These people love money. But if you've noticed this thread, they're willing to lose a lot of money over this LGBTQ, Skittle people, cult, hyper-sexualized groomer garbage. I mean, look it. Bud Light VP says using trans TikToker Dylan Mulvaney is inclusive, lighter, and appeals to women and to men. Yes, we just need to make beer totally gay and homosexual and yeah, that's right. That is totally right. She even went on to say that it's too fratty. I guess like taking a shot against like fraternities and bro culture, and I'm not an advocate for being a drunkard, but what I will say is everything that they identify with masculinity, in their definition, is toxic. They're always going to have to go against it, feminize it, make it all feminine, homosexual, all limp-wristed, from beer to Legos to Oreos to your children. I mean, but hey, society doesn't want to say no to these people, and you just got to deal with it, unfortunately. But you know what? We're going to say no.
Ladies and gentlemen, this book, The Great Reset and War for the World, is a historic book that documents the globals in their own words, plan for our future that is a hellish future. Now, you'll be always, while they still allow books, I guess, they're starting to ban them, be able to get an unsigned copy of The Great Reset and the War for the World at bookstores, Amazon, or InfoWarsStore.com. But you will never be able to get another signed copy of the book after the signed copies we got run out. And there's about 1,000 left of them right now. So get your copy of The Great Reset and the War for the World, a signed copy at InfoWarsStore.com. And there is a markup there because this is a fundraiser to keep us on the air. So you won't just have this historic memento and this powerful book, you'll also know that you help keep InfoWars on the air. I want to thank those of you that have gotten signed copies of the book or unsigned copies. But I want to encourage all of you who haven't yet to go to InfoWarsStore.com and get a signed copy and buy a couple of unsigned copies and donate them to the library or give them to the local school. This is an info war. I'm counting on you and thank you for your support. I had no idea it would destroy my life. But before it happened, I had a successful business in Austin, Texas. Everyone laughed at me when I shut that business down, but I could not ignore the wake-up call. I was volunteering on a project to get locally grown food into a school. That project was a complete failure, and I discovered that there were few local farmers. There's only 4 days worth of food in the grocery stores, and everything comes 1,500 miles via a just-in-time trucking system. I lost friends and family who told me I was crazy to worry about that. But I kept at it. I'm Marjorie Wildcraft. Those of us who know what's going on in the world know you need to become self-reliant before the dollar collapses. I've created a free webinar at gcnfood.com. I can show you, like I've shown hundreds of thousands of people, how to grow lots of food, even if you have no experience, you're older, or you're out of shape. Do it now, before the stores are boarded up and food is not available at any price. Go to gcnfood.com. gcnfood.com. Get healthy, not high, with 100% pure CBD powerful natural pain relief from Veterans Vitality. GCN listeners, have you ever thought about how CBD may help you? I'm sure you have heard about the many benefits of CBD. Well, here's your opportunity to try before you buy. Created by veterans and for everyone who deserves better choices, our CBD is derived from organic hemp, grown in the USA, and third-party tested. Veterans Vitality CBD saves you as much as 25 to 50% over our competition, and a portion of all sales is contributed to veteran nonprofits and events. Many of our customers have experienced improved quality of life, help with anxiety, PTSD, and overall well-being. Our products do not contain THC. They are safe, non-addictive, effective, and 100% legal. GCN listeners, get your free trial bottle of premium CBD by simply paying shipping and handling at gcnfreecbd.com. That's gcnfreecbd.com. Again, gcnfreecbd.com. Offered by Veterans Vitality Premium CBD. Hi, I'm Dr. Joel Wallach, the Dead Doctors Don't Lie guy, formerly Air Force Lieutenant Colonel, Air National Guard and Reservist. I'm looking for veterans, active duty military personnel to join the 90 for Life crusade to save America. She needs your skills, courage, and loyalty more than ever. Contact GCNteam.com. Because of the financial and healthcare collapse, veterans are currently struggling finding jobs. Frustrated looking for a job? Change your tactics. Join the 90 for Life crusade to save America. Start a healthcare business with FDI Youngevity 90 for Life crusade. Contact GCNteam.com immediately. We're looking for military specialists who can use a computer and communicate information and execute a battle plan. Join the admirals, Navy SEALs, Marines, pilots, Army officers, military police, sheriffs, police officers, firemen, and first responders already enrolled in the 90 for Life crusade. Contact GCNteam.com now. FDI Youngevity will help you apply your military skills to the task of saving America through health and financial programs. Contact GCNteam.com. Enlist in GCNteam.com and save America. To just, fearmonger. I don't say that to be provocative and, get people going. I mean, that's just the reality, dude. I mean, the so-called public education system, right? I mean, we know the universities have been indoctrination camps for decades. But you look at the so-called public education system, K through 12, the developments of groomers being fully mobilized and in full motion, full swing. Just targeting your children all over TikTok, being unapologetic about it. I mean, Disney coming out and pretty much stating that it's
a not-so-secret gay agenda targeting your children with all this hyper-homosexual, gay, queer. It's all their words. It's all their words. Fully open about targeting your kids, warping their minds. And, you know, the interesting thing is, and if you ask yourself, you know, I was a youth pastor for about 5 years, and, you know, some of the kids, they get lied to. They believe some of this garbage. You know, when they get older, they realize that it's all propaganda, it's all lies. But some of the kids, when I was a youth pastor, were pretty based. Like, they totally got it, man. Like, they totally got it. They're like, this stuff is garbage. These people are liars. Why are they trying to, like, shove, like, all this sexual, homosexual, queer, lesbian stuff? Like, why are they trying to, like, get us to just, like, embrace that no matter what? Like, why don't they ever show? I'm telling you, I'd have conversations with some young individuals that, like, see through this stuff entirely and are like, I want nothing to do with it. I want Jesus. I want truth. I want something normal and moral. I see what my parents were trying to tell me. There's obviously a culture out there that's trying to target me. And some of these young people are waking up. You guys have seen detransitioners like Chloe Cole and various other individuals that are coming out and speaking out that were indoctrinated at a young age and that are now waking up that they've been absolutely lied to and their bodies have been damaged. I guess what's in my mind and what I'm thinking is, how will the left-wing cult, the LGBTQ alphabet mafia, and those that are trying to normalize grooming, how will this cult respond to little kids that I guess they would call right-wing, that they would call based, that they would call true traditional, that if there are some young Christian kids out there that are, you know, under the age of 18 that see through this stuff, they exist, but they never talk about it. Because everything you hear in the media is, oh, trans kids, and the gay kids, and we don't cater to their lives. They're just going to take a gun and shoot themselves. Oh, now it's the gun's fault. So now we need to go after the Second Amendment because they're intertwined, and the guns are waking up in the morning, and the guns are deciding to just get up and get out of bed and shoot gays. Yes, this is how these people talk, and this is how they think. But when you don't sit people down and give them a heavy dose of reality and you just let them continue to live off of la-la land, they begin to believe in some real lies, believe into some kind of alternate reality. It's just across the entire board. So my question is this. This is my question, guys, and let me know what you guys think. And shout out to those that are watching live on Getter, watching live on Rumble. I see you guys in the chat. How will they respond to kids that come out publicly and start saying the things that I'm saying right now? How will they respond to kids that come out publicly and start saying the things that Alex Jones says? Or maybe your based local pastor that gets it. How are they going to respond to children that do not accept their propaganda and their pedophilic propaganda that is trying to warp their minds? What is the next step for them? And we could take a look at what happened in Tennessee. The so-called trans mentally unstable individual decided to take matters into its own hands. This person is a monster and murdered 3 Christian little kids, 3 Christian educators at a Christian school. Is that going to continue to be normalized? Is that going to continue to be the narrative that's set? That if Christian little kids do not comply with the alphabet cartel mafia's agenda, what happens to the little kids? I think that's a genuine question to ask, because that's what you're going to start to continue to see in society right now. I'll even prove it to you. Take a look at this story. Trans Florida teacher Ashley, who allegedly said they were going to shoot the kids, then themselves remains in classroom despite parents' complaints. Listen to these details. Parents of students at Fox Chapel Middle School in Hernando County, Florida, are demanding answers from the district after a teacher made concerning comments allegedly made about harming children and themselves. Also, the district investigated the comments and found them concerning. The teacher was not fired and is back in the classroom. Several parents contacted Fox 13, with each sharing the same story, that the teacher made comments about harming students and then herself.
And of course, this individual is apparently in the process of transitioning. The report notes that this teacher is a biological male, but, quote, is currently in the transformation stage of becoming a woman, and that, quote, Ashley is taking hormone medications and is planning on having surgery over the summer, unquote. Well, you see, in this situation, who gets protected? Who gets protected in this situation? The mentally unstable individual that's on drugs, okay? When someone cannot correspond with reality and someone cannot get basic reality down, that is obviously mentally unstable, you don't start rewarding that and making matters worse with pumping drugs into that mind that makes that mental illness even amplified. No, you do that if you're the New World Order and you want a bunch of mentally ill, useful idiots running around doing your bidding. But in the process, I think this goes directly to my question, who got protected in that situation? Shouldn't it be the children? Someone making some serious comments about harming kids that's mentally unstable to begin with? That's on drugs? That is concluding in their mind that, hey, maybe I should just harm these kids that I don't like? You know how many stories that we've heard of base little kids mouthing off to these mentally ill snowflakes? You guys know what I'm talking about. There's a lot of TikToks out there that Libs of TikTok put out there of these teachers that are like, oh my God, this little kid misgendered me, and I feel like they were doing it on purpose. I can't believe that this 6-year-old had the nerve to misgender me and not address me by my pronouns. I feel like they were doing it on purpose. Can you believe that this 6-year-old hurt my feelings? One of those TikToks, one of those woke teachers was like, I think that the parents are Christians, so it's not like the kid, they're all just Christians. Love me, accept me. Isn't it obnoxious? And then these people take it to the point of violence. Violence and murdering your kids if they don't comply. Yeah, because that is how the commies function. That is how these globalists function. You're either with us or you're against us. And what that means with them is that we will not only excommunicate you out of society, it means that them, it means that them will take it to the point of violence if you do not bow down to the regime. They'll take your family, they'll take your kids, they'll take your job, they'll take the economy right under your feet. They will punish you for not complying with the LGBTQ alphabet mafia. Of course they will. Why will they do that? Because it's about power and control. And they're willing to use all these people that are, have you guys noticed? It's this minority of people. This tiny little, not even a fraction, it's little less than a decimal point. In the population, they've given a gigantic microphone to, and they utilize these people to shut you down. It's quite effective if you think about it. And I don't say it as positively, but it's quite genius if you think about it. But that's how the devil functions. How did I start the top of this show? The strategic schemes of the devil, they're all thought out, they're all pre-planned, and they are all for a purpose. And if you're not paying attention, I guarantee you, my friends, if you are not paying attention, you will fall for them. And you will be blind, and they'll run circles around you. We'll be right back. I am a non-attorney spokesperson representing a team of lawyers who help people that have been injured or wronged. If you've been involved in a serious car, truck, or motorcycle accident, or injured at work, you have rights, and you may be entitled to money for your suffering. Don't accept an offer you get from an insurance company until you talk to a lawyer. And we represent some of the best personal injury lawyers you can find. Tough lawyers that will fight to win your case. And they're so good they stake their reputation on it by only getting paid if you win. So if you've been in a serious car, truck, or motorcycle accident, or hurt on the job, find out today for free what kind of compensation you may be entitled to. Call the legal helpline right now. 800-509-4492. 800-509-4492. 800-509-4492.
That's 800-509-4492. Are you curious about what might be missing from your diet and supplement choices? Take a free health assessment to identify your possible nutrient deficiencies. As a certified holistic health coach, I will help you assess and prioritize a supplement program based on Dr. Wallach's recommendations. Call Linda at 833-VITAL-90. That number to call is 833-848-2590. That's 833-VITAL-90. Hi, this is Dr. Joel Wallach, the Mineral Doctor. You've heard me talk about 90 for life for years. 60 minerals, 16 vitamins, 12 amino acids, 2 fatty acids. You may not know this, but I've actually designed Arthrodex for animals. That's right. Your pets need 90 for life, too. Get this essential pet product by calling 877-279-9422. That's 877-279-9422. Again, 877-279-9422. Complement your health with hemp-derived cannabinoid oil. We've always believed that the closer to Earth, the better it is for our bodies. Our hemp-derived cannabinoid oil is phytocannabinoid-rich, full-spectrum, and organically grown. Finally, hemp made easy, clean, and effective. GCNhemp.com or call 877-878-4203. That's right, we cut through the red tape. It's now available at GCNhemp.com or call 877-878-4203. Jake was in big trouble with the IRS. He owed how much? $92,000. Ouch. The IRS left no room for Jake to breathe. They put a lien on my house, took all the money out of my bank account, took money out of my paychecks. So it was a nightmare. He needed help fast. I figured that all these companies were the same until I called Federal Tax Management. You could just tell they knew what they were talking about. Right then and there, I felt like I had some hope. Stop the liens, levies, and garnishments fast and qualify for one of several special IRS programs that could reduce or even eliminate your tax debt. So, how'd it go for Jake? They did what they said they would do. They came through for me. I ended up saving an unbelievable amount. I was so jazzed. I was extremely happy. If you owe more than $10,000 in back taxes, take Jake's advice. Give Federal Tax Management a phone call. If they help me, they can help anybody. Call the Federal Tax Management Hotline now. 800-503-8625. 800-503-8625. 800-503-8625. Hi, I'm Dan Pilla. I started fighting the IRS over 40 years ago when they tried to seize my mother's house. I sued the IRS and won. I beat the IRS then, and I've been beating them ever since. I wrote the book on tax debt settlement, and I've helped thousands of people deal with tax problems they thought might never be solved. I can help you too. If you owe taxes you can't pay, don't wait another day. There's no such thing as a hopeless tax case. Call 800-34-NO-TAX or go to my website, danpilla.com. That's danpilla.com, danpilla.com. I'm reading your guys' comments in the Getter chat, Rumble as well. And I really love this one from @thedream888. Says, mental illness privilege card is new currency in victim economy. What a true statement. I mean, I think everything I'm talking... I said a lot today, but that statement pretty much wraps it up, man. This mental illness card is like the new social currency in this total... pampered, snowflake, you know what I'm saying, safe space, victim culture, where everyone's a victim. There's something wrong with everybody. If there's something wrong with you, then you know what? We're not going to make you stronger. We're just going to pamper you and make you weak. That's what victim culture does. You know what victim culture does? When you take minorities, you take less than a decimal point of the culture, these protected classes, you make them weak. While at the same time, you empower them because they become invincible. You cannot speak out against them. They do not have thick skin. You cannot say any criticism against anyone that is a part of the victimhood culture, protected classes. You can't genuinely criticize anyone a part of these protected classes, and that's not a way to live. It's not a way to live at all. Because everyone deserves some genuine criticism,
especially if they're living a total degenerate, immoral, disgusting lifestyle. Everyone deserves some genuine criticism. Why? Because it makes you a better person. It makes you a stronger person. But the New World Order wants you weak, cocked out, limp-wristed, afraid of everything and anything, on drugs, losing your mind. But at the same time, they do that strategically because of what I said. They use these people and make them invincible because these are the people that become the useful idiots that do all of their evil bidding. And they definitely want you unhealthy. They definitely want you living, like that scene in WALL-E where the humans are all like super overweight. They're just like, they got like AI goggles on. They got like, VR goggles on, and they can't even move on their own. They need some kind of like assisted, wheelchair to get around. And they just want you jacked in, not conscious of anything, not thinking for yourself, totally unhealthy. And they say, you're just fat shaming. How dare you speak out against Lizzo? Do not speak out against people that are unhealthy. You just be totally unhealthy and lose your life. I don't want people to die. I don't want people to have a short lifespan. Of course, no matter what, I want you to put your faith in Jesus so you have eternal life. But God gave you this temple for a reason. Take care of it. God doesn't want you totally unhealthy, unstable. The New World Order does and the devil does. Why? So you're a sitting duck. That's how they take you out. They don't want healthy alpha males. They don't want healthy alpha females that are totally on point. They're just totally jacked out of the matrix. And they're just on